Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos a El Último Búnker, soy Ángel G. Ropero y vamos a intentar pasar un buen rato. Termina marzo y empieza el mes y empieza abril, el mes del libro. Abril celebramos 2 días relacionados con el libro. Tenemos por un lado el Día del Libro, el 23 de abril, y por otro, pero menos famoso, el 2 de abril, ayer, Día del Libro Infantil y Juvenil. Con estas efemérides en la cabeza me gustaría hablar de algo que creo importante. Cada vez más nos encontramos Internet lleno de textos, imágenes y vídeos vomitados por artificial generativa. Está claro que algo estamos haciendo mal si los artistas o la gente que estamos en Internet 24/7 con toda la información que hay sobre sus efectos perniciosos, no hay un movimiento mayor o no conseguimos un movimiento mayor contra ella. Al principio podía excursarse por desconocimiento, podía resultar divertido tener tu versión Ghibli o de los Simpson. Pero ahora que ya sabemos lo que produce basura, el iSlop que se llama ahora, que además lo están usando las peores personas posibles y solo hace falta que veáis las redes sociales de ciertos políticos que refuerza sesgos, que es también un detalle muy importante y que tiene un efecto ecológico abrumador, creo que quedan pocas excusas para seguir. En el último búnker hacemos una condena rotunda del uso de la inteligencia general y de la inteligencia artificial, de las tecnologías generativas, y yo personalmente no promocionaré ni consumiré ningún artefacto creado por ellas. Si tú no te has tomado el esfuerzo de escribir tu libro, de hacer un dibujo o cualquier cosa así, o hacer un cartel, yo no voy a leerlo, a verlo, ni a compartirlo. En el mes de los libros difundamos arte, difundamos la creatividad humana y el esfuerzo de nuestros iguales, para contar algo que emocione, que nos haga vibrar, que nos haga volar. Respetemos el trabajo de los demás y no vendamos nuestros datos por un mero placebo de la creación. Si eres humano, coge un lápiz. Nada, literalmente nada, te lo impide. Y hasta el peor dibujo, el texto más penoso y el guión más cutre será mejor que nada que una máquina pueda hacer, porque es la suma de todas tus experiencias. Y eso sí que es arte. Y ahora sí, buenos días, buenas noches y muy buenas tardes, bienvenidos a El Último Búnker. Hoy tenemos un programa, pues iba a decir diferente, pero bueno, como solo llevo 2 programas, todos van a ser diferentes, ¿no? Eso es fácil. Pero bueno, vamos a pasar a las presentaciones conmigo, no sé en qué lado estará. Está Violeta, buenas, saluda. Buenas, ¿qué tal? A ver. Feliz viernes en general y Viernes Santo para quien lo celebre. Pues feliz viernes para todos los que nos están escuchando, que son docenas y docenas de una masa enfervorecida que está haciendo que vaya lento Twitch y todo. Está bloqueado los comentarios de tanta gente entrando. Bueno, Violeta, hoy te traemos como experta en vampirología, Sí, porque has traído, bueno, luego lo hablaremos un poquito más a fondo, pero bueno, vienes a hablarnos de Sangre Fría, ¿no? De tu novela de vampiros que has reeditado. Y también, bueno, nos traes una sección, como ya sabes, este programa es un poco especial, los invitados también trabajan, ¿vale? Así que lo que nos ha traído Violeta es eso, una sección sobre vampiros. Nos hablará sobre pues vampiros dentro de la cultura popular y eso, ujú, hasta ahí puedo leer. Algo bueno, así es. bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Y sí, pues he traído una sección de vampiros, vampiros en la cultura popular, que creo que puede ser súper interesante tanto para la gente a la que le gustan los vampiros como a la gente que no conoce, no le interesan mucho los vampiros porque cree que no son lo suyo. Porque yo tengo una teoría que defenderé en cualquier colina, que es que los vampiros son para todo el mundo. Ujú. Y espero poder defender mi teoría hoy a saco. Y bueno, que mucha más gente se una al club de los amantes de los vampiros en todas sus categorías, formas y fondos. Genial. No te estoy haciendo caso, aunque no lo parezca, pero es que estoy comprobando una cosa una cosa técnica. Aquí el sonido. Y es que parece ser. Me dicen por ahí Ah, claro, es que tengo el micrófono bajo. A ver, ¿me oís mejor ahora? Tú si ves que me oyes muy alto, me puedes bajar desde Discord, ¿vale? Bájate tu... Ok. A ver, creo que ahora sí, vale, ahora sí se oye mejor. Verdad que tenía el micro bajito, no me había dado cuenta. Ahí. Vale, pues ahora sí,
teniendo la presentación hecha, habiendo, habiendo solucionado el tema del sonido, pues vamos a pasar directamente a nuestra entrevista. Bueno, segundo programa, segunda invitada. En este caso nos acompaña, como decíamos, Violeta Moreno, escritora autopublicada y correctora. Lleva autopublicando desde el año 2012 y ha escrito relatos que han sido seleccionados para varias tecnologías, antologías, como la antología I Love You, Fandom of Your Own y Eras otra vez, si no me equivoco. Ujú. Has sido Sí, nominada a los Ignotus y has ganado el premio Avenida con una antología, una propia que se llama Sangre, Musgo y Sombras. Además, es correctora. exacto. Además, eres correctora, concretamente de esta novela que está ahí, Primer Vuelo, pero no Así solamente, es. no solamente, y participas en charlas, mesas redondas sobre literatura, videojuegos y terror. Como te decía antes, hoy nos acompañas porque has- vas a hablarnos de Sangre Fría. Os he dejado aquí la portada para que la veáis, que es la reedición de tu novela. Entonces, Sí. Antes era esta y ahora es esta. pues muy chula, ambas portadas. Entonces, vamos a empezar por ahí. Que, primero de todo, ¿qué es Sangre Fría y por qué reeditarla en este momento? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Ángel, porque Sangre Fría es una novela sobre vampiros, pero también, sobre todo, los temas que trata son temas sociales. Es como una especie de coming of age, es decir, como una novela de crecimiento, de evolución personal y de desarrollo enfocada en una persona joven, solo que en este caso pues está vinculada con el tema de los vampiros y a su vez los vampiros están vinculados con la crítica social. Entonces es una novela que está dirigida a personas, a público juvenil, también a público adulto, pero es verdad que está bastante encuadrada en el juvenil por la edad de los personajes. Ujú, Eh, Sobre todo le está gustando mucho a gente que ya de por sí le gustan los vampiros o que es fan de Vampiro la Mascarada, por ejemplo. Le está gustando mucho a gente, pues mujeres, personas LGBT, son quienes más están apoyando la novela y comprándola y leyendo tanto la anterior como esta. Y bueno, aunque al final pues todos los que escribimos, siempre nuestra esperanza y nuestro objetivo es que llegue a cuanto más público mejor, pues sí es cierto que yo creo que sobre todo está dirigida a este tipo de público, ¿no? Personas jóvenes, pues entre 16, 18, 40 años, porque ya vamos a meter a los jóvenes también ahí. Y bueno, pues eso, mujeres, personas LGBT, gente que es fan de vampiro o gente a la que le gusta en general el mito del vampiro más popular, o sea, menos folclórico, quizá menos 100% oscuro, sino también con otros matices, pues eso, muy relacionados con la crítica social, incluso con la crítica de género, ¿no? ujú. Claro, precisamente yo te quería preguntar, porque sí que lo he visto alguna vez, que dices que le estaba gustando así al colectivo. ¿Por qué supone, o por qué se produce esa vinculación, o hay una vinculación real entre la criatura vampírica y el colectivo? Porque me parece que se ha visto joder, con Lestat y entrevista con el vampiro se oye mucho, muy habitualmente. Sí, sí que lo hay. Con lo que es la criatura folclórica del vampiro, quizá no sea tan general, pero sí es cierto que con la representación más popular del mito del vampiro, a partir de cierto punto hay una vinculación directa, Ujú, porque se ve claramente que hay personas del colectivo LGBT que se ven representadas por primera vez en historias de vampiros, como es el caso en Carmila, por ejemplo, ¿no? En el libro Carmila, pero luego a posteriori en películas pues, de los 80, como El Ansia, que es una película de David Bowie, en la que sale David Bowie haciendo de vampiro, ¿no? En la que ya es como que se vincula el deseo del vampiro, que está relacionado con la sangre, pero también con la corporalidad, no entiende de géneros. Y entonces ahí es como que las personas LGBT y los colectivos que no encontraban una representación quizá en otros, o no tanta como querían en otros entornos, pues como que con el vampiro lo ven muy directo. Y luego también con las crónicas vampíricas de Anne Rice, por supuesto, que es el reino de los bisexuales. Ahora no me están oyendo porque ahora estaba el micro desactivado.
Que digo que sí, que creo si ya se me oye bien, que la que tiene que hablar y decir cosas importantes es ella. Lo mío, lo mío no importa. Sí, es que me parece muy importante, quizás por el tema ese de la como dices tú, de la pasión, pero también la parte de la prohibición, ¿no? Como quizás sea por ahí también un poquito por donde se vincula. Lo prohibido, lo... Puede ser, lo que pasa que en ese caso yo creo que no es una cosa que atraiga tanto a las personas LGBT como a la gente en general que está a lo mejor ya sea por razones sociales o demás, en una situación de represión más indirecta, ¿no? Yo creo que las personas LGBT sí que se han sentido atraídas hacia la figura del vampiro porque han visto una representación de forma natural, aunque suene extraño tratándose de vampiros, pero sí una representación de forma natural de personas de distintos géneros y sexualidades relacionándose sin tabúes, ¿no? Entonces es como que ha servido, yo creo que ha servido eso, para que encontrasen, incluso a muchas personas también les han servido como una forma de autoexplorar pues, su sexualidad a todos los niveles realmente, incluida también pues su identidad sexual, ¿no? Ujú. Antes hablabas de que la novela hay un poco de tema social, ¿no? Y yo Sí. recuerdo, yo la leí hace unos años, bueno, el año pasado, no sé si el año pasado o el anterior, y me acuerdo que, que tenías como por detrás estaba todo el concepto de la crisis y de la crisis financiera de los años 2000, ¿no? Y que tiene lugar en 2008. Y claro, a nosotros son conceptos que nos pueden sonar, que son bastante fácil de que nos desde España que nos sintamos identificados, ¿no? Pero, pero me llama la atención que sí, que vale, es un momento que sí que podemos reconocer como propio, pero ¿y por qué San Francisco? Pues aunque nosotros a nivel nacional reconocemos la crisis de 2008 como algo local, digamos, o sea, como algo que nos ha pasado aquí. Sí. Realmente empezó en Estados Unidos, empezó cuando empezó como a derrumbarse un poco la burbuja inmobiliaria de allí, porque tenían unas bolsas increíbles, unos problemas increíbles de que habían estado dando créditos por encima de sus posibilidades y empezó todo, entonces empezó ahí un poco todo, ¿no? Y aparte de que aquí en España, a pesar de todas las problemáticas que ha habido y de lo mucho que se ha sufrido con esa crisis y que todavía se sigue sufriendo con la vivienda, ¿no? Dentro de lo malo, tenemos una serie de garantías sociales que en Estados Unidos no las tienen. En Estados Unidos, la garantía de sanidad pública, por ejemplo, tenemos clarísimo que no la tienen, pero también es cierto que el tema del acceso a la vivienda lo tienen muy complicado en el momento en el que pierden el trabajo. En Estados Unidos, la identidad personal va muy ligada a tu profesión y a quién tú eres en el mundo laboral. Entonces, cuando la gente allí pierde el trabajo, no es al nivel de Japón, que quizás son quienes más sufren y viven eso, ¿no? El identificarse con sus profesiones, pero allí cuando pierden el trabajo, pierden la cobertura social que tienen, pierden su seguro médico y no les aceptan ya en alquileres ni en nada. Y de hecho, si estaban en una casa, estaban tal, en el momento que pierden el trabajo, los suelen echar de las casas. Entonces, aparte de que el hecho de ambientar la historia en San Francisco, pues tiene otras razones, como que es un sitio muy acotado, que a mí me venía muy bien geográficamente para que la población vampírica estuviese controlada, ¿no? Que no puedan dispersarse tanto y demás. Bueno, vampírica y sobrenatural en general, es porque realmente empezó todo allí en Estados Unidos y porque en San Francisco hubo una crisis bastante fuerte porque tenían también las tecnológicas, tipo pues las que conocemos de Stardew Valley, iba a decir, de Silicon Valley. Las tecnológicas de Silicon Valley empezaron también a sufrir muchas pérdidas y hubo un momento en el que tuvieron una crisis social y no solo económica, sino social, la juventud de pérdida de perspectiva, de pérdida de todo, que fue muy, muy, muy gorda. Y me parecía interesante, aparte de que me convenía y que me gusta mucho el tema de, a mí Estados Unidos me gusta bastante, creo que también eso, como es algo que también desconocemos más, me gusta porque así yo aprendo un montón y se lo puedo también presentar a los lectores, ¿no? De cosas que a lo mejor ellos no saben, igual que no las sabía yo, y ahora pues nos metemos en ellas juntos. No, claro, al final como cuando te vas lejos, digamos,
viajes, en este caso al pasado y a, a un país diferente, a San Francisco, que nos puede sonar más o menos porque sí, porque hay un puente rojo muy llamativo, pero a algunos hasta llegamos hasta ahí, ¿no? Pues como autora tienes que pensar en, pues eso, en investigar y en aprender un montón. Mira, se me ha vuelto a bajar el volumen. Se baja solo, es graciosísimo. Pues lo que como escritora tienes que estar pendiente de investigar para poder contar algo que sea creíble, real. Vamos, real sobre todo. Continúa, por favor, que voy a seguir peleándome con el micro. Sí, totalmente. A mí una de las cosas que más me gustan de escribir es que tengo que coger una hiperfijación y meterme en ella y aprender cosas nuevas y descubrir cosas nuevas. Entonces, los procesos de documentación, cuando se trata de lugares o entornos conocidos, son diferentes y también a mí yo reconozco que me genera mucho más respeto. Por ejemplo, un relato que escribí que estaba basado en mi pueblo, me genera mucho más respeto porque sé que tengo, es como que tengo mucho más miedo al error. Aunque yo pienso que tampoco hay que tener miedo al error porque pues no pasa nada, no es el fin del mundo, pero es como que voy más insegura porque voy como mucho más cuidadosa y a veces también como que me puede generar un poco de paranoia de ponerme a revisar detalles al punto que lo que tardaría normalmente en hacerlo 2 meses, pues igual tardo un año, ¿no? Pero Hmm. cuando me voy fuera, aunque también hago una investigación bastante exhaustiva, de hecho muy exhaustiva, pero no tengo tanto miedo porque sé que, vale, sé que va a haber cosas que no van a estar exactas, sé que va a haber cosas que no van a ser 100% como lo viviría una persona de allí, pero no me genera es que está un poco feo decirlo, pero no me genera tanto respeto, ¿no? Como si escribo sobre mi pueblo y me equivoco en el nombre de una calle, pues seguramente me voy a querer pegar un mazazo en la cabeza y no aparecer por el pueblo en 2 años, ¿no? Porque te van Pero a ver y te van a decir, oye, que te has equivocado. claro, allí al final no me conoce nadie, así que Hombre, también si es algo más cercano da más rabia, porque joder, es como, no hombre, tendría que saberlo, ¿no? Supongo que también no es la parte de que no te pueden corregir, sino que de eso, de que, oye, pues debería ser algo que supiera bien, que entendiera bien. Y se me ha vuelto a bajar. Estupendo. Pero tú sí me oyes bien. ahora sí. Sí, pero es verdad que ahora sí te he oído como que te bajaba el volumen, no sé por qué será, no será por mi micro, ¿no? No, No tendrá que ver, no lo sé, no. Es de la entrada, no sé por qué es. no sé. Pero bueno, sí, respecto al tema de ambientar las cosas en el extranjero y demás, también es que sobre todo es que aprendo un montón. Y a mí me gusta que el proceso, es una cosa de la que hablo mucho en las redes sociales, para la gente que me sigue en las redes y eso, soy una pesada con el proceso, pero para mí es súper importante que mi proceso de escritura a mí me aporte, que yo aprenda, que me descubra cosas nuevas, que me obligue a ponerme en la situación de personas y en lugares en los que a lo mejor sí que he estado o no he estado y aunque haya estado no estoy allí viviendo, evidentemente, ¿no? Entonces es como, para mí es una experiencia muy guay, yo creo que aprendo un montón y me enriquece mucho y mi objetivo también es llevar eso al público, ¿no? Y decir, oye, mirad esto qué guay, ¿eh? Yo tampoco lo sabía, pero mirad qué chulo está. Sí, no, disfrutas aprendiendo y disfrutas enseñando también un poco a la gente lo que estás descubriendo. Está bien, está guay. Que esta es una reedición de tu novela. Nueva portada, ¿no? Con su autor que es MC Moya. A ver, la voy a enseñar, que la tengo aquí. Ahí, no se ha puesto. Ah, ahora. La voy a poner así un poquito a que se vea si la pones. Sí. Y te iba a preguntar por qué nueva edición, que no sé si lo hemos comentado. Pues la primera la publiqué en 2024 y la verdad es que salió en un momento en el que cuando yo empecé a escribir esta novela y fui a publicarla y demás, como que todo iba bien, pero sobre a mitad de estar trabajando en ella, pues empezaron a pasar cosas en mi vida, pues con situaciones personales y tal, que hicieron que para mí el proceso fuese terrorífico. O sea, lo pasé realmente mal terminando la novela, sin poder centrarme en ella. Al final yo creo que le pasa a todo el mundo que pues, te puede pillar escribiendo una novela, pues una situación personal que te tuerce totalmente y que ya hace pues que el proceso no sea tan agradable, ¿no? También es verdad que creo que lo sufrimos más las personas que somos,
gente que pues tienes un trabajo, tienes unas responsabilidades. Somos personas a las que lo urgente se nos pone por delante siempre. Eh, a gente como tú y como yo nos pasa que si tienes un problema familiar, un problema en el trabajo, eso va por delante. Luego ya el tiempo que tengas y el ánimo que te quede y la energía que te quede se la dedicarás a la novela. Pero todas esas cosas como que se interponen mucho, si se puede llamar así, entre tú y tu arte o tú y tu creatividad. Entonces, cuando saqué la novela, hice el mejor esfuerzo que pude por hacerle una promoción y por darle un poco el espacio que merecía, pero yo en ningún momento terminé de sentirme a gusto con ella. No tanto por el resultado, sino porque yo el proceso para mí había sido muy poco satisfactorio. Ujú. Y bueno, aunque la gente la verdad que la cogió con mucho cariño y yo estoy muy agradecida, tenía ganas de volver un poco a revisitar la novela y a yo crear un vínculo con ella de más cariño, ¿no? Ujú. Cosa que he conseguido. Y luego además, como voy a sacar una segunda parte, que no es exactamente, no es que sea tampoco, esta es autoconclusiva, ¿no? Pero bueno, como que hay una historia de fondo que va a continuar y esa va a salir este verano y va a hacer la portada MC también. Entonces, cuando hablé con ella para la portada de la segunda, pues ya surgió la idea de poner esta ilustración que había formado parte de la preventa de la primera edición y había aparecido como lámina, ponerla en la portada para que el resto de historias que surjan en este mundo, si hay más, pues vayan todas con su misma identidad, ¿no? De imagen. Y bueno, pues ya aproveché, revisité la novela, hice algunos, ya os digo, los cambios son cambiar palabras por sinónimos, igual alargar un párrafo un poco, todo lo que cuando soy correctora siempre le digo a la gente, a mis clientes, no hace falta, no te preocupes por eso. Bueno, ahora yo lo he hecho, me da culpa, ya sabéis, me lo podéis echar en cara, pero sí que lo necesitaba porque no me sentía yo que Ujú. realmente me perteneciese la historia, ¿no? Y luego pues le he añadido cosas que creo que están chulas y que a los que nos gusta el rol creo que nos gustan, porque le he añadido pues típico mapa con dónde pasan las cosas y en qué sitio, ¿no? Y he añadido también al final esto que nos encanta, que lo sé yo, que es documentos encontrados que te explican el mundo. Qué guay. Así que la verdad que me he quedado muy contenta, sinceramente. Estoy muy, muy Genial. contenta con cómo ha quedado. Sí, Mm. pues entonces estupendo, ¿no? Si has conseguido quitarte esa espinita que tenías de la primera vez. Y además tienes una nueva portada que es súper chula. Yo sigo diciendo que, a ver, a mí la original me gusta porque mola un Sí, a mí también. montón. Además rompe un poco con la idea de los vampiros porque, oye, ves vampiros y luego y aparece un helado y es como, pero eso por qué es, ¿no? Entonces, bueno, también rompe un poco, sorprende y también funciona por ahí, pero esta también mola. ¿La has metido dentro o algo para como homenaje o No, no, la primera portada ahora mismo ya no se puede conseguir. Quien la compró en su día y tal, tiene esa portada. Lo que sí que he hecho es que para la gente que compró la novela en 2024, Ujú. para que no tenga que comprarse la segunda edición, pues todos los extras que vienen en la segunda edición los he puesto todos gratis en Coffee, para que todo el que tiene la antigua, pues no diga, ala, pues yo tengo la Claro. antigua y ahora saca la nueva y ha metido más cosas. No, no, que lo pueda tener todo el mundo, Ujú. porque no me gusta eso. Una cosa que me echaba un poco para atrás del tema de las reediciones es eso, jolín, es que hay gente que ya la ha comprado y yo no quiero que la gente que ya la ha comprado se quede sin cosas, ¿no? Y Entonces, bueno, he hecho que puedan tener las cosas gratis en digital al menos y así pues no tienen que comprar nada nuevo. sí, bueno, luego los que te apoyan seguro que la estarán comprando por segunda vez, que también está bien, ¿eh? Hacedlo Sí, la todos. verdad. Vale. Vale, sí, tenía preguntitas sobre autoedición y te iba a preguntar Sí. eso. No solo escribes, también eres autoeditora, ¿no? Ujú. Háblanos un poquito o explícanos un poquito cuál es tu posición con respecto a la autopublicación. ¿Cómo lo vives? ¿Es una segunda opción, una última opción? Es... Evidentemente, como autoeditada no vas a tirar piedras sobre tu propio tejado, pero un poquito, ¿cuál es tu discurso al respecto? Vale, pues para mí la autopublicación, no solo para mí, sino en general, por mucho que quieran vendernos lo contrario, la autopublicación siempre ha sido una vía
bastante socorrida y bastante utilizada y siempre ha caminado paralelamente a la publicación por editorial, ¿no? Ujú. Hace un tiempo en Instagram puse un post que era libros autopublicados que no sabes que fueron autopublicados. Uno de ellos es Frankenstein. Frankenstein se publicó porque pues Mary Shelley consiguió que su padre y su marido pagaran en una imprenta y en una editorial para que publicaran el libro. Eso es así. Luego ya, por supuesto, ya vieron que era rentable y ya lo publicaron. Pero hay muchísimas, muchísimas historias y muchísimas novelas que hoy son iconos que han salido primero autopublicadas, ¿no? Entonces mi posición es que, por un lado, punto uno, la división entre autopublicación y publicación tradicional es meramente empresarial. Es algo que se ha fomentado desde los grandes grupos editoriales, desde 2011, que fue cuando fue un poco el boom de la autopublicación en Amazon, para no perder su prestigio y no perder pues todo en lo que se basa el sector editorial, ¿no? Que el sector editorial, en cuanto a lo que tiene que ver con publicación de novelas y demás, se basa en que tú quieres que te publique una editorial porque te elige y eso da un prestigio. Entonces, si cualquiera puede publicar una novela, ya no tiene sentido. Entonces, eso a las editoriales les hacía mucho daño, sobre todo a las editoriales más poderosas, ¿no? Y hablo claramente de Planeta. Random House nunca ha sido tan brutal con este tema, pero el grupo Planeta y pues todos los grupos empresariales que están a su alrededor y de los cuales forman parte han sido muy, muy, muy agresivos con esto y son los que han fomentado desde el principio pues un desdeñar la autopublicación, impedir que los autopublicados pudieran acceder a cosas como tener sitios en las ferias del libro, etcétera, que eso pues con el tiempo también se ha ido consiguiendo, ¿no? Más acceso, pero de primeras ellos han ido siempre a saco con que no. Entonces, eso, punto uno. El punto dos, como lo que es como autores, los autores somos los mismos. Escribir es lo mismo, todo es lo mismo. O sea, ser autor autopublicado, ¿qué es? Simplemente que tú te sacas el libro por tu cuenta. Pero tú escribes igual, Ángel, tú escribes igual ahora que si tuvieras que escribir en una editorial. Tú te sientas en el mismo sitio, haces las cosas de la misma manera. Que nos dividan también me parece un problema, porque en una lista de cuáles son mis mejores lecturas de este año y luego cuáles son mis mejores lecturas autopublicadas, ¿por qué? Porque tienes que hacer dos listas, porque no puedes meter en la misma lista tus mejores lecturas. Y si hay autopublicados, pues hay autopublicados y hay gente de editorial y gente de editorial. Pero ¿por qué hay dos, no? De hecho, hace poco una lectora me dijo una cosa que es muy bonita, que me dijo, es que eres de mis autoras favoritas. Y me dijo, y no solo de autores autopublicados, sino en general, que Ujú. tuviera ella que remarcar que no solo de autores autopublicados, Sí. ya es como, o sea, a nivel general y a nivel global hay como una distinción de que somos cosas diferentes y no lo somos. Y yo voy a estar machacando con eso continuamente. Sí, porque creo que nos hace mucho daño y creo que hace mucho daño a todo el mundo, ¿eh? No solo a nosotros, sino también a los autores que están en editorial que les da miedo autopublicarse, que Ujú. hay Entonces, muchos. ¿crees que también habría que no hacer esa, a ver, no reivindicación, pero sí intentar no hablar de eso, como autoeditados, porque claro, como autoeditado también intentas reivindicar que eres igual de válido, entonces, pero para poder reivindicarte como igual de válido, te tienes que categorizar. Pues no vas a decir, no soy un escritor igual. Quiero decir, sí puedes decir soy un escritor igual, pero igual que quién. Entonces, no te... Sí, no, creo que no es responsabilidad nuestra, ¿eh? Como autores. Creo que como autores cada uno puede categorizarse como quiera. Creo que es una cuestión más de ser conscientes todos, sobre todo desde el público, porque más que nada porque como público somos los que tenemos un poco, entre comillas, el poder, ¿no? A la hora de apoyar a la gente y de crear un paradigma diferente para todos. Nosotros como escritores y como autores tenemos que hacer lo que en cada momento nos venga bien para conseguir lo que queremos, que llegar al público, dentro de una ética y una moral, obviamente, ¿no? Pero entonces creo que tampoco es una cuestión. Ahí cada uno puede tomar la decisión que considere más oportuna para lo que le venga bien, pero creo que como lectores y como público
todos tenemos que cambiar un poco ese chip porque es que no es natural, es que no es una cosa que nos hayan, o sea, no es una cosa que pensemos de la nada, sino que ha habido ahí un pico y pala de muchas décadas Ujú. para que hagamos esa distinción, para que vayamos con más miedo, es autopublicado, ay, es que no sé, va a ser peor, y luego sacan cada truño las editoriales. Claramente. Y dices, a ver, eh, es que hay los mismos truños en un lado que en otro. Ujú. Entonces, bueno, creo que es una cuestión más, pues eso, de ir haciendo cada uno por la vía que sea, pero trabajando todo, la forma en la que trabajemos por ello me parece menos relevante que el hecho de que trabajemos por ello. Sobre el tema de la autoedición me han hecho un par de preguntas. Me preguntan por aquí que si has trabajado también, si has estado también en editorial o solamente has autopublicado. Sí, yo he trabajado en editoriales de dos formas. Yo he tenido una editorial, o sea, he sido editora en el año 2013, entre 2013 y 2015. Y luego yo he trabajado para editoriales, he trabajado para Editorial Planeta, he trabajado para editoriales de coedición, que son las que dan mucho trabajo, por cierto, dan bastante trabajo, muy mal pagado, pero dan bastante trabajo. Y he trabajado también para editoriales pequeñitas como Sí, Maluma pero y demás. como correctora, entiendo, no como autora. Sí. No, no, yo todo como correctora, yo como autora siempre he sido autopublicada, Mm. excepto una de las antologías que salió con la editorial Cabox. Ujú. Pero bueno, es un relato de una antología, no ha sido una Sí. publicación personal, digamos. Y háblanos un poquito de tu editorial. Que si pasaste por una editorial chiquitita, hiciste una editorial chiquitita, entiendo, pequeña. Sí. ¿Qué tipos de libros editaste? Sí, nosotros teníamos una editorial de género en 2013 que duró muy poquito porque nosotros queríamos hacer solamente ebooks hasta que pudiéramos generar un fondo, ¿no?, económico para poder publicar en papel, porque publicar en papel es caro, eso Sí. es así, para la empresa, ¿no? Y fue una experiencia espantosa a nivel personal porque era muchísimo trabajo, básicamente nos arruinamos, todos Vaya. los autores cobraron, vendieron muy poco Ujú. y bueno, aprendí mucho, eso sí, hicimos el 100% de lo mejor que pudimos por todos los libros y para todos los autores. Cuando tuvimos que cerrar, pues hubo cosas que se quedaron sin publicar, por supuesto les devolvimos los derechos y luego a todo el mundo le dimos sus derechos de sus libros, pero también su libro corregido, maquetado y con portada, para que Ostras. hicieran con él lo que quisieran. Sí, porque bueno, nos fuimos a pique, pero tampoco la gente tenía por qué pagar el pato con eso, que bastante chungo es Ujú. cuando les escribes para decir, oye, mira, tenemos que cerrar porque es que esto no es rentable, ¿no? O sea, literalmente nosotros perdimos todos los ahorros que teníamos, que no era gran cosa. Porque, a ver, mm, es que no es montar una editorial, lo primero que no es fácil y lo segundo, es muchísimo menos fácil si no tienes dinero. Bueno, como todo, ¿no? Entonces, Realmente. Que es que sí, como sin todo en la dinero vida, nada es fácil. como todo en la vida. Y fíjate que nosotros teníamos toda formación de edición, ¿eh? O Ujú. sea, no es que fuéramos a ciegas, habíamos hecho un plan de negocio, tal. Pero bueno, es que 2013 tampoco no estaban ni la mitad de las editoriales de género que hay ahora. Nosotros intentábamos hacer fantasía, terror y ciencia ficción, pero estaba muy, muy complicado, a la gente no le interesaba nada, era muy difícil, fue muy difícil, la verdad, fue una época dura. Pero bueno, es verdad que aprendí un montón y bueno, pues ya es una cosa que intenté, no salió y no pasa nada, pues la vida sigue, ¿no? Bueno, te llevas además lo que decías tú, ¿no? El aprendizaje que lo puedes adaptar a seguir autoeditando tú, ¿no? A lo mejor ya no editas por a otras personas, o no editas a otras personas, mejor dicho, pero sí lo haces para ti. Al final no eres editora, pero eres autoeditora. Si volvemos a lo mismo de no eres escritor autoeditado o no eres escritor, sigue siendo... Digamos que tampoco haríamos esa distinción, ¿no? Sí, sí, totalmente. En realidad, al final, la formación que yo tuve a nivel oficial la tuve justo antes de empezar con el proyecto de la editorial, que por eso me formé, ¿no? Por eso hice el máster de edición, hice los cursos de corrección y tal, para meterme en la editorial sabiendo lo que hacía. Qué guay. Y sí, la verdad es que a mí el mundo del libro me gusta muchísimo. El problema que le veo es eso, que es una industria que como industria es muy difícil y está dominada al final por empresas que son muy grandes y que arrasan y está muy sobresaturado. Y ahora está incluso peor. O sea, cuando empezamos nosotros
Pues bueno, si hubiéramos podido aguantar un poco más a nivel de eso, de que no nos hubiéramos quedado ya en la ruina, si hubiéramos podido aguantar un poco más, creo que podíamos haber hecho cosas chulas. Teníamos una revista también que la gente enviaba relatos, muy guay. Y luego he visto a gente que publicó en la revista que han firmado con editoriales en condiciones, ¿no? Porque la Mm, nuestra, pues a ver, podía haber sido una editorial en condiciones, pero no llegó. Y les he visto que están haciendo cosas guays y digo, ole, porque gente que escribía súper, súper bien. Pero es una industria que es muy complicada, ¿eh? Es ujú. muy complicada. Por eso también muchas veces cuando te cargan tanto las tintas de ir a fuego contra las editoriales, sobre todo las pequeñas, yo siempre saco un poco la cara y digo, a ver, es que pensar también que hay gente que está ahí, que se está jugando su dinero, porque es que yo he estado ahí, yo he perdido todos mis ahorros. Bueno, Ujú. yo y mi pareja. En una editorial. Entonces, son decisiones muy difíciles, tienes que tener una formación muy, muy intensa en algo que nosotros no teníamos, por cierto, que es en cuestiones empresariales y de marketing. Tú vas con todo tu formación en edición, ¿no? Pero claro, luego te encuentras con el mundo empresarial y ves que te comen por todos lados. Entonces, bueno, ya me he desviado del tema mucho, lo No, siento. no, está perfecto. Es súper interesante lo que nos estás contando. ¿Cómo se llamaba la editorial? Porque no sé si la llegué yo a conocer. Se llamaba Valinor. ¿Cómo? Validor. Valior. Mm. Entonces no llegué yo no la llegué a ver. Fue muy poco tiempo, ya te digo, empezamos en 2013 y en 2015 tuvimos que echar el cierre. Si es que no nos dio... Y te digo que empezamos en 2013, de que en 2013, cuando empezamos a buscar autores. Ujú. Nosotros las publicaciones fueron en 2014. Entonces ya, y además ahora ya no hay ningún libro, claro. Ahí fuera. Que... No, claro, no, ya no. Si devolviste los derechos y todo, no. Claro. Vale, pues. Bueno, también me preguntan, volviendo por sobre la autopublicación, que si no tiene más inconvenientes. Supongo que, claro, entiendo que se refiere a si eres escritor solo tienes que escribir y si eres autoeditor tienes una serie de responsabilidades extra. Sí, la autopublicación al final lo que tiene más complicado es que te tienes que hacer cargo de todo el proceso. Te tienes que hacer cargo de haz una portada, aprende a maquetar o busca un maquetador y págale, corrige el texto, busca un corrector y págale. Eso también es una inversión económica. Luego hay otras maneras de hacerlo también, que eso lo digo siempre. ¿Es lo ideal? Claro que es lo ideal. ¿Para que salga un libro con calidad? Sí. Pero, por ejemplo, hay una cosa que en general la gente no suele tener en cuenta, que es que tú puedes hacer trueques. Mm. Tú le puedes corregir el texto a un compañero, se haga corrector, que tenga una formación y sepa hacerlo, y que ese compañero te corrija a ti. Oh, qué Tú guay. le puedes, claro, es que creo que muchas veces como que a la gente le tira mucho para atrás de la autopublicación el tema de que va a tener que hacer una inversión en pagar una portada, además. Hay que pensar también en comunidad. Creo que otra vez me voy a desviar del tema, te pido perdón, pero es No, que no, creo que en adelante. general, gracias, creo que en general los escritores tenemos un pensamiento muy individual y creo que si consiguiéramos cambiar eso, en concreto los autopublicados, podríamos encontrar formas de hacer las cosas de manera que los libros salieran mucho mejor, apoyarnos, pero un apoyo activo, ¿no? De hacer cosas que no sea solo te comparto, que está muy bien, ¿no? Mm. Pero pues hacer trueques, ¿no? A nivel de, oye, pues eso, lo que te digo, yo te corrijo, tú me corriges, o yo te hago de beta, tú me haces de beta, vamos a hacer una antología conjunta, vamos a hacer ese tipo de cosas. eh, yo creo que funcionan bien, sinceramente, y creo que es algo que si lo tienes en cuenta y consigues una comunidad, pero una comunidad real de varios miembros ayudándose entre sí, no de 50 cabritillos detrás de ti, ¿no? Sino varios miembros ayudándose entre sí, pueden salir cosas muy chulas. Y creo que es un poco a lo que aspiramos muchos y creo que en NEU, por ejemplo, es un poco lo que se hace, aunque quizá no a un nivel tan así, pero creo que en NEU también no es un hobby, ¿no? En la Ujú. asociación como que se generan unos vínculos de apoyo que van más allá del te comparto, me compartes, sino Sí, de, oye, pues yo te veteo, pues si necesitas ayuda con esto, y creo que es súper importante. Y es verdad que, bueno, que a ciertos niveles es más trabajo, quizá, que con una editorial, pero parte buena es que tienes 100% control sobre lo que tú publicas, ujú.
y que siempre vas a tener los derechos de tus libros para ti. Y vas a poder hacer lo que he hecho yo ahora, por ejemplo, que ha sido, pues voy a reeditar la novela. Sí, Y la reedito porque quiero y como quiero. No es, no, es que no va a ser rentable, no es que tengo que esperar a que me devuelvan los derechos, es que cuando me devuelvan los derechos no la van a querer publicar porque ya ha sido publicada. sí, al final es eso, tienes muchas más responsabilidades, pero tienes una serie de opciones que no tienes, como al final es un yo me lo guiso, yo me lo como de toda la vida. Pero claro, lo que dices tú, pues ahora quiero esto que había aquí que no me termino de convencer en su momento, lo voy a corregir ahora. O, o que le cambio la portada porque han pasado 10 años y digo, pues mira, no lo vuelvo a lanzar, simplemente cambio una portada, no lo vendo como nuevo, pero sí le digo, oye, edición 10 aniversario, ¿no? Cosas así. Claro. Te facilitas la vida de esa manera o puedes hacer otro tipo de promoción. Me gusta mucho lo que dices de la... Mira, parece que ya el volumen se ha normalizado. Lo que dices de la comunidad, porque sí es verdad que Neu, al final, como colectivo, intentamos echarnos una mano. No somos editorial, ¿no? No somos todos un montón de autoeditados que cuando podemos, pues hacemos cosas en común. Sobre todo eso, el echarnos una mano para... Pues hay correctores. Pues mira, los correctores o tal. Oye, el otro día cuando saqué, no lo tengo aquí, pero cuando quise sacar yo mis llaveros, tengo llaveros de Coco, pues le pregunté a la gente de allí que dónde hacían ellos los llaveros de metacrilato. Y me dieron páginas, me dieron opciones. O cuando, joder, es que la imprenta me ha fallado. Todo eso, ¿no? O, oye, alguien, necesito corregir, tal. O también buscar colaboraciones más concretas. O sea, en Neu son muchos autores de cómic, ¿vale? Pues hay dibujantes a porrón. Si alguien tiene un guión, a lo mejor puedo hablar con ellos. Es verdad que, sí, vamos, ese yo, hoy por ti, hoy por mí, mañana por mí se hace porque pues, al final no deja de ser de eso de lo que va, ¿no? No solamente vender, sino, oye, vamos a crear cosas, ¿no? Entonces sí, es una cosa súper guay. Y me gusta eso, ya te digo, no se me había ocurrido lo que has dicho. Ahora sí a lo de los trueques. Lo de, oye, me corriges el libro, te lo corrijo yo a cambio. Me ha parecido súper guay. Y me ha parecido, vamos, que probablemente sea lo siguiente que haga yo cuando tenga que editar lo siguiente. Seguramente busque hacer un cambio de ese porque me parece muy interesante y muy inteligente. No, no Es sé, que una cosa que has dicho que es hoy por ti, mañana por mí, yo incluso diría, no es hoy por ti, mañana por mí, es hoy por todos. Porque tú fíjate, cuando vas a pedir los llaveros, por ejemplo, si pides 50 llaveros, te salen a X, sí. pero si pides 300, te salen a más. Entonces, si hay más compañeros que quieren pedir llaveros, a lo mejor os podéis poner de acuerdo 20 Sí, claro. compañeros, pedir unas puertas de llaveros. Al final, realmente, sé que lo que yo planteo es más bien funcionar como una cooperativa y eso es más complicado, porque al final es complicado, la verdad. La gente tiene sus vidas, la gente tiene sus cosas y es difícil. Pero si consiguiéramos llegar a algo parecido a eso, yo creo que sería todo muchísimo más fácil, Ángel, de verdad, para todos. Llevaríamos todo con mucha más, porque sería menos solitario y porque tendríamos muchas ventajas que ahora mismo no podemos tener por eso, porque parece que somos como pequeñas islas que de vez en cuando conectamos para cosas, ¿no? Pero bueno, a ver si las nuevas generaciones vienen con más energía y se meten en el follón, porque a Me- mí me pilla mayor ya. No, me parece interesante también eso que dices tú de que somos como pequeñas islas, ¿no? Que lo decías también al principio, que al final los escritores como que es una actividad que se hace muy en solitario, pero no tiene por qué serlo. Mira de las nuevas generaciones que dices. Creo que es Eli, que es la que te entrevistó el otro día, hace directos Ujú. escribiendo. Sí, 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 Eso es una cosa que se está haciendo. sí. Sí, yo trabajo en mi casa o yo escribo en mi casa, yo con mi ordenador yo solo, vale. Pero puedo tener en una llamada o sin sonido o simplemente saber que estás comunicada con otras personas y es como si estuviese haciendo una tarea juntos. O lo que se habla de las reuniones de escritores, ¿no? Que hace unos años que se decía mucho por Twitter, sobre todo lo acuerdo. Ay, vamos a coger una casa de campo o sí, una casa en común y nos vamos a escribir. Al final se puede. Hablabas de Frankenstein. Frankenstein nació gracias a una reunión de escritores que estaban ahí encerrados? Pues Sí, sí, total. se pusieron un poco se puso
esa comunización, no sé si se llamará así, o colectivización de la escritura, ¿no? Ya no escribir juntos, sino escribir con alguien, ¿no? Te Mm, puede ayudar. Igual que, o lo que dices tú, igual, ay, te corrijo, me corrige, no sé qué. Oye, estoy con esta escena y no sé cómo resolverla. claro. Eso se puede hacer ahora. Además, claro, ahora tenemos medios que antes no había. Y lo que dices de Eli es que Eli también tiene como o sea, tiene la cabeza muy bien amueblada, en tanto a que también Ujú. tiene un pensamiento muy de comunidad. Pero cuando hablo de comunidad me refiero a este tipo de comunidad, porque con las redes sociales se ha generado como un concepto de comunidad que es distinto, que son tus Sí, tu seguidores. seguido, Pero es que sí. eso no es. Yo estoy un poco en contra de eso, porque una comunidad es un sitio en el que todos colaboran para que la vida de todos vaya mejor. Y por supuesto que la gente que son tus seguidores, pues jolín, es maravilloso que te apoyan, ¿no? Pero tú qué haces por ellos, lo siento por ser así, pero No, de, pero, de brusca, pero pero tienes razón. No es una comunidad, pero porque te siguen a ti. Es más una comunidad de secta, entre comillas, que una comunidad real en la que, pues eso, hay un claro, apoyo hay como mutuo. una figura y luego un grupo, ¿no? Que no sé, pero claro, eso. Entonces ese concepto de comunidad de apoyo mutuo, Eli lo tiene súper claro. Es como, es una persona que es muy de eso en todos los aspectos de su vida y Ujú. hace los campamentos estos de escritura. Luego Maeva Nieto, no sé si te Sí. sonará, Maeva Nieto que escribe también tiene como ese pensamiento. Y esa generación, la generación de ellas, viene como con eso muy, muy guay, que yo Ujú. creo que pueden conseguir cosas que quizás a nuestra generación le ha costado más, porque, a ver, yo soy millennial y los millennials hemos tenido bastante ya con intentar Hemos sobrevivir sobrevivido. Hemos sobrevivido. Como millennials, yo creo que ese es nuestro gran logro. total, hemos hecho se ha hecho lo que se ha podido, literalmente, pero sí que es verdad que el tema con el tema de la cooperativa, lo que te decía, recuerdo que una vez lo solté, no sé si fue en Blue Sky o en Twitter, donde tenemos que hacer una cooperativa de escritores. Y empecé a recibir respuestas en plan, si la hace yo me apunto, si la hace yo... Y yo a la quinta dije, a ver, no he dicho que yo la vaya a hacer, digo Ya. que la hagáis. Porque es un marrón y a mí me pilla, o sea, ya te he contado mi experiencia con la editorial. Yo no me voy a poner a hacer una cooperativa, me pego un tiro, lo siento, que tengo muchas movidas en mi vida ya. Pero sí es algo que si alguien con tiempo y sin hipoteca se quiere meter a hacerlo, puede ir muy bien, la verdad. Espera. Que me mandan una recomendación, pero la vamos a hacer después. Que es que a mí me llegan. Tengo. Yo, mi Oh, comunidad también me está mandando notificaciones por todos lados y es un caos. No, pues, joder, está guay. Pues a Maevas le tengo como invitada, tengo que hablar con ella para hacerlo, pero sí que hace tiempo sí que se lo dije. Y a Eli es que ay, la sigo, pero la conozco menos, entonces no tengo tanto trato. Pero sí que me gustaría que pasara. Entonces sí, no, joder, está guay. Eso que ves que las nuevas generaciones veamos que están así trayendo, pues eso, sí, sí, vienen, cosas guays. vienen muy bien con la cabeza bastante colocada, la verdad. Pues eso es estupendo. Madre mía, ya estamos en esa época ya estamos en esa época de, ya hablamos de las nuevas generaciones como, yo ya he Sí, pero dicho, hablamos bien, ¿eh? pero O bien, sea, bien, no, no, bien, bien, pero yo ya he soltado más de en mis tiempos esto no era así, y empieza a pesar. sí, sí, ya Y, dices, estoy a un mal día de ser grupo de riesgo, ¿eh? sí, sí, madre mía. Ay, bueno, hemos hablado de autoedición un montón, qué guay, además no tenía tanto planeado sobre autoedición. Te hemos hablado también de tu labor como correctora. Ay, sí, te tengo que hacer la pregunta porque esta es una de mis luchas. De mis luchas perdidas. O más bien mi lucha perdida es la colina donde muero yo. La corrección en la Vale, autoedición. Que, vale. que es. Bueno, ¿Cuál es la pregunta? más que una pregunta es una reflexión. No, no, simplemente eso, que la corrección es un tema súper. Que para mí me parece que es súper valiosa, pero es que además me parece que debería ser condición sine qua non para dictar. El que alguien, que no seas tú, eche un vistazo a tu obra. Es que quería ver como tú como correctora profesional, cómo lo veías.
el tema de la corrección y el tema de la corrección en la edición, en la autoedición. Yo creo que siempre es preferible que tu texto esté corregido. Siempre es preferible. Porque lo primero vas a aprender tú un montón. Lo segundo, va a llegar con un nivel de calidad visual y de calidad ortotipográfica, pues que le va a dar calidad a la película, ¿no? Y bueno, creo que siempre es preferible. Dicho esto, también entiendo que hay personas que quieren publicar y que por motivos económicos no se pueden costear una corrección y publican sus textos sin corregir. ¿Qué pasa con eso? Pues que el público verá y el público dirá. Y estoy hablando de autopublicación. Con lo que yo no paso es que una editorial no corrija. Con eso sí que no paso, porque para eso está. En autopublicación creo que siempre es preferible y creo que hay que intentar hacerlo de la manera que sea. Si no puedes, como digo, pues contratando corrector, correctora, si puedes hacer un trueque, o si no puedes una corrección 100% profesional, pues por lo menos lo que más se le parezca o lo que más consigas encontrar, ¿no? Con tus lectores beta, creo que hay que esforzarse y hay que intentarlo. Pero también entiendo pues que hay gente que no puede, pero quiere sacar su libro. Y esto también hago un poco el paralelismo con lo de la música, ¿no? Ujú. La música, tú quieres grabar un sencillo y subirlo a Spotify y te lo grabas en tu casa con yo qué sé, con la aplicación que tiene en el ordenador, porque no puedes pagarte ir a un estudio que vale un dinero y que te grabe, pues hombre, si no te lo puedes pagar, pues yo no te voy a decir, pues si no te lo puedes más pagar, métete a Ya. coger olivas, yo qué sé. Pues no, porque la gente hace lo que puede. ¿Sabes? La gente hace lo que puede. Yo creo que es preferible y creo que hay que intentarlo. Y luego, sobre todo, pues creo que lo que no hay que hacer nunca es menospreciarlo. Ujú. De decir, ah, no, si no hace falta, hombre, falta hace. Otra cosa es que es como el dentista, "Ah, no hace falta, hombre, falta hace". Otra cosa es que no te lo puedas pagar y tengas que esperar a que Ya. tengas la boca hecha un Cristo. Pero no sé si te ha valido mi respuesta. No No he es la sido que... muy... No, 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 me parece perfecta. Yo no estoy de acuerdo. En ese sentido, a mí me Lo sí que... entiendo, lo entiendo. Yo personalmente sí considero que debe ser el esfuerzo principal buscar que tu libro esté bien. Ya no te digo lo mejor posible, ya no te digo perfecto, digo bien. Entonces, y Mm. que porque a mí personalmente, ya digo, esto es una posición un poco radical en este No, no, sentido, no, o sea, pers- pues cada uno tiene la suya. personalmente a mí me saca muchísimo cuando me encuentro faltas. Yo dejo de Mm. leer, no, no dejo de leer, pero me salgo del libro. Entonces, sí que creo que precisamente eso como autoeditados, volviendo a la lucha antes de si hay que identificarse o no, Mm. sí que como autoridades va en nuestra contra. Que si los libros se publican de cualquier manera, es cuando los autoeditados vamos a recibir un... Es que claro, si autoedita se publica cualquier cosa. Entonces, por eso digo que esa es la colina en la que muero yo y Sí. pero esa es mi posición No, no, sí, personal. totalmente comprensible. Y te digo que yo como lectora, yo no leo cosas que no están corregidas, ¿eh? Te lo digo. Yo Normal. como lectora no las leo. Ahora, yo tengo que emitir un juicio sobre qué me parece a mí que la gente no corrija sus cosas, pues yo lo único que puedo decir es inténtalo. Ujú. Hay formas, ¿no? Si no puedes. Y además, de hecho, los correctores que tenemos un poco de bagaje intentamos poner facilidades. En plan, oye, pues lo vas pagando poco a poco o yo qué sé, no sé, se hace lo que se puede, ¿no? Pero eso, o sea, yo realmente como lectora, yo a lo que veo que tiene, ya se pasa de, con algunas sí que soy tolero, ¿no? Pero llega Mm. un punto que digo, mira, no. Entonces, ahí no voy a, o sea, yo no, ¿cómo es esto? No sé qué, pero no juzgamos, ¿no? Escuchamos, pero no juzgamos. Oye, eso me lo tengo que traer yo como sección un día al podcast. Sí, Escuchamos sí, pero sí. no juzgamos. Vale, hace unos días hiciste un hilo Bueno, comentaste algo en Blue Sky sobre... ¿Te acuerdas que te dije? Recuérdame que te pregunto sobre esto. Lo de la IA. Mira, no me acuerdo, me he olvidado. Ah, Y sobre... ah, Sí, sobre sí, sí, identificar textos con IA. Yo he sí, hecho... sí, sí. Entonces, yo por ejemplo, en el tema de la ilustración, como tengo el ojo mucho más entrenado, más sigo a Ujú, muchísimos ilustradores, y lo he ido viendo, ¿no? Que veo más, yo sé, el tono, el tono a color pis que tiene las ilustraciones, ciertos artefactos que crea. A mí para mí es muy fácil identificar una ilustración, una imagen creada por ella, pero por ejemplo en el texto no tengo ni idea.
Leí lo que dijiste, también he leído esta mañana o antes de ayer otro hilo otra persona en Blue Sky que también lo explicaba. Entonces, quería que nos hicieras una especie de, muy breve, para que pasemos a la sección enseguida, pero un par de consejos para identificar un texto generado por IA. Vale, lo primero decir que no es infalible porque la inteligencia artificial, por cierto, evidentemente estoy totalmente en contra y todo lo que has dicho tu manifiesto lo comparto al 1000%. No es infalible porque al final han sido entrenadas básicamente con nuestras redes sociales, también con libros y etcétera, etcétera, pero sobre todo a saco con nuestras redes sociales. Entonces, el estilo en el que suelta texto la inteligencia artificial se parece muchísimo a LinkedIn. Ah. Eh, a mí me han enviado textos que están hechos con inteligencia artificial para que yo los retoque y los corrija para que no se note. Entonces, por eso sé cómo es. Uh-huh. En fin, esta es la vida de la gente que trabaja en ese sector. Ya. Y entonces un poco lo que es un poco clave es, suele utilizar frases cortas que generen mucho impacto. Las metáforas, si de primeras te parece que tienen sentido, pero si te paras a pensarlo realmente no lo tienen. Eh, por ejemplo, hice una comparación, es que no recuerdo ahora el hilo, pero era sobre algo de Semana Sí, Santa y la creo que Semana Santa en decía, Murcia. y creo que decía algo en plan, no es una fe, no es profunda, es silenciosa. Y es Mm. como, o sea, ¿qué tiene que Sí. ver, no? De primeras como que dices, guau, no veas qué intenso, ¿no? Pero si te pasa a pensar no tiene sentido. Lo de las frases cortas, eso, y luego siempre hace una cosa, no sé por qué es, pero es súper común. No sé si con el tiempo dejará de hacerlo, que es que siempre empieza diciendo, no es tal, no es cual, es no sé qué. Uh-huh. No sé, por ejemplo, si alguien le dijera, descríbeme un cuadro de Van Gogh, te dice, no es figuración, no es onírico, es impresionismo. Siempre te pone como dos negaciones Y y una luego fe... una afirmación. Ah. No sé si es por la manera de procesar información que tienen estas tecnologías que procesan mucho por descarte de esto no es, esto no es, esto sí, y que te lo plasman así tal cual, no sé por qué será, pero es súper común. Siempre que veáis un texto que está en plan, no es tal, no es cual, es no sé qué, y además decir frases muy cortitas, que son dos y una, tiene muchas posibilidades de que sea inteligencia artificial, pero nunca se puede afirmar al 100%. Uh-huh. No hay una herramienta igual que con las imágenes que se lo puede llevar, decir, ¿es esto IA? Y te da un porcentaje de posibilidad, o con el texto no Puede que existe. la haya, pero desconozco si la hay. Puede que la haya, pero yo no la conozco. Y luego Vale. también es bastante común, como te digo, a mí me pasan textos generados por IA para que yo los retoque. Sí, claro. Entonces, lo que yo devuelvo Ya, claro. es que me siento tan sucia. Es Bueno, hay, así. hay que comer. Sí, no, es que Hay que comer. No, pero claro. Entonces entiendo. lo que Claro, yo devuelvo tú lo lees y no piensas esto está hecho con IA. sí, no, claro, porque hacer lo que en doblaje y en. Se llama la. Ay, se me olvida. Posedición. La posedición, Posedición. eso. Ujú. Ujú. Qué También maravilla. es verdad que al principio sí decían, esto es que no sé qué, es que cómo se ha hecho con ChatGPT para que no se note. Ahora ya no te lo dicen. Lo que pasa es que yo lo reconozco. Pero hay gente que si está empezando ahora en el gremio, a lo mejor no lo va a saber. Ujú. Y yo lo reconozco y no sé, igual, igual me equivoco, ¿eh? Sí, Pero claro, creo al, que sí. al final no es. Es Lo que dices tú, las frases cortas, pues joder, hay mucha gente que tiene ese estilo, un estilo de escribir frases cortas. Hombre, lo de la doble negación, claro. a lo mejor es un poco más. Yo sé que, por ejemplo, Otra cosa, uy, los perdón. boliches. No, perdona. Cuando hace listados, ChatGPT siempre pone las bolitas como viñetas, Mm. pero no tienen. No Ah, sé cómo hace se llama. viñetas. Sí, pero no son esa. No se llaman viñetas, no sé cómo se llama. Pero sí que lo había leído, ¿no? Que hacía siempre pone los puntitos. Y eso, claro, lo copias y lo pegas y se queda igual. Puede ser, en general, una manera, sobre todo una manera de distinguir que algo no está hecho con IA muy sencilla, que yo al menos a mí me parece muy sencilla, es que todo lo que tenga ironía, dobles sentidos, oraciones subordinadas, eso tienes casi un 100% de garantía de que no está hecho con IA. Todo donde tú veas una voz propia, bromas internas, ironía, sarcasmo, doble sentido, sentido del humor,
oraciones subordinadas, metáforas, el uso de los adjetivos comedido o muy excesivo, eso no es CIA, casi 100% seguro. Ujú. De todas formas, ya digo, yo lo veo, así de primeras lo veo complicado. Tengo que Mm. a ver si hago algún ejercicio de revisión porque sí que me interesaría, pues eso, no, porque a ver, yo no voy a leer, espero no leer ningún libro así, pero en redes sociales sí que te lo encuentras, sobre todo en Instagram, me imagino que será habitual. Campo de minas. Y donde sí que lo estamos pasando regular es que en la música Ujú. es indistinguible. Y mira que, bueno, tampoco 100% indistinguible, pero en ciertos estilos musicales, olvídate, no lo puedes saber, Enti- imposible. Dentro de lo electrónico, ¿no? Sobre cuanto más electrónico. Sí. Ah, no, con la música sí que ya no me he metido porque es verdad que escucho tan poquita música, no. Y con lo que escucho ya, quiero decir, ya es de autores artistas que ya conozco, ¿no? Es muy raro que yo explore nueva música. O sea, en ese sentido soy. Perdón, es que me estoy peleando otra vez con el. Que digo que yo es raro porque iré a lo que ya conozco. Pero es verdad que te puedes encontrar remixes por ejemplo, en YouTube y tal, y no lo saberlo. Sí, totalmente. Todos estos vídeos muy largos que son de música chill out para estudiar, no sé qué, no Sí, sé cuántas, se ha convertido en un campo de minas total. Tienes que ir a los que conoces, en plan la Lofi Girl o cosas así que conoces de hace tiempo, porque lo demás, a mí el otro día me la colaron y me sentó fatal, porque llevaba 1 hora y media ya escuchándolo y yo, cuchi, qué bien, voy a ver qué grupo es este. Y lo miro y, claro, sí, en terrible. eso también claro, como yo también estudio, también los tengo mirados algunos y algunos ya solo buscar no hay, no y no, como y algunos es verdad que Eso. también tienes que creértelo, ¿no? Pero por ejemplo, yo concretamente sigo a unos chicos que son una pareja y su perrito. Entonces, aunque no la música no es en directo, la graban por encima del vídeo, pero al menos sabes que sí que es un poco más creíble que simplemente si no hay una imagen, ¿no? O si la imagen es Claro. digital. Pero sí, sí, Mm. YouTube es también tela para la música. Lo de la IA me pregunta, dice que si se van a comer a los correctores también la IA. Preguntan. Em, lo que es A ver, es complicado. Por un lado, en lengua inglesa, 100% bastante seguro que sí. ¿Sí? No lo sé, o sea, he dicho 100% porque me he tirado a la piscina, pero creo que es bastante probable que en lengua inglesa o en otros idiomas que son más, es, no sé cómo decir esto, no sé cómo explicarlo, pero Simples vamos o a, menos con menos es que tampoco reglas. creo que sean más, con menos excepciones a las reglas. El inglés, Creo que que es más, recto, digamos, de más directo. No hay Sí, tanta. creo que en los que no haya tantas excepciones a las reglas o se tomen con más soltura, es más, o sea, va a haber que luchar mucho más. Creo que en castellano es bastante complicado. Es verdad que a nivel ortotipográfico, por lo que comenta la gente, deja las cosas bastante limpias, pero eh, hay tildes que a veces están y a veces no están. Y eso... mm, es que claro, no es tan sencillo. Entonces, no lo sé porque no lo sé. En el futuro ya veremos, pero me extrañaría, porque luego además hay un componente muy humano también, como digo, en cosas como los dobles sentidos, todo depende del tipo de literatura que nosotros como consumidores alentemos a que sea producida. Si nosotros como consumidores seguimos consumiendo a manta, novelas que a nivel de prosa son una cosa simple que no tiene ningún tipo de interés y que lo podría hacer igual que tú, lo podría hacer un robot, pues evidentemente eso al final acabará primando. Pero si como consumidores somos mínimamente exigentes y vamos buscando una prosa interesante, ni los correctores, ni los editores, ni los maquetadores acabarán sin trabajo por la IA. De hecho, sinceramente no creo que en el gremio, en los gremios creativos, no lo sé, pero no creo que la IA eh, o sea, quite puestos de trabajo
creo que creo que al principio como que los directivos entran muy fácil, pero en cuanto empiezan a entregar trabajos y se los empiezan a devolver porque no están bien, pues nos vuelven a llamar, que fue literalmente lo que me pasó en 2024. Lo que pasa es que, claro, a mí cuando me volvieron a llamar yo dije, cambia los precios, Normal, evidentemente, claro. obviamente. Pero bueno, pues al final todos hemos aprendido algo de esto. No, sí, a lo mejor para lo que dices tú, a lo mejor para el tema más corporativo, para la ilustración editorial, o bueno, no editorial, pero para cartelería y eso quizás sí, ¿no? Que se está usando muy habitualmente. Pero cuando se quiera algo un poco más de calidad, no. Pero Claro, al final, si os fijáis que los que están usando a saco para cartelería la inteligencia artificial son las instituciones. bueno, En plan, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, no sé qué, estos son los que están fum, fum, sí. fum, fum. Turismo Segovia, los posts, todos de IA, ¿no? Ujú. Porque al final son curritos que están ahí, que les están pagando el salario mínimo, dicen que quieres que te haga 25 posts, te los va a hacer Ya. Paco, también conocido como ChatGPT, porque yo no. Entonces, claro, al final, pero en el momento que se quiera hacer cualquier cosa mínimamente que te requiera más que miro un cartel y sigo mi camino, eso de momento no funciona. En el futuro no lo sé, pero tampoco creo que lleguemos a verlo porque me parece que se va a cortar el chorro, nunca mejor dicho, bastante pronto, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Yo tengo la esperanza de que como muchos estaban diciendo que quien está haciendo el rollo de los de la IA son los mismos que te intentaban vender las NFTs y el Bitcoin, pues imagino que si son los mismos pringados que bueno, los mismos pringados no, los mismos mangantes, pues lo más fácil es que pase lo mismo. Entonces, bueno, yo tengo esa esperanza. Sí, yo también. Bueno, no sé si te parece bien, pero yo creo que podemos pasar a la sección, ¿vale? Como así te voy a dejar hablar lo máximo a ti para no tener que pelearme otra vez con el micro. Pobre, vaya tarde llevas. Me Es sabe mal, pobrecillo. A mí me sabe mal porque no estoy tan concentrado en lo que me estás contando. No Y te preocupes, luego lo ves y además así le das una visualización a mi amigo Ángel. eso hago, me lo veré otra vez. Entonces, bueno, vamos a Vale. hacer el cambio de sección. Y ahí tenemos. Ahora estás arriba, porque eres la jefa. Y tenemos aquí un precioso lienzo en negro para que ir viendo lo que nos vayas contando, ¿vale? Así Muy que bien. el micro es tuyo. Muchas gracias por dejarme este espacio para hablar de vampiros, que es una de las cosas que más nos gustan. A mí, a todo el mundo, aunque no lo sepáis. Y ya veréis cómo sí. Voy a empezar a alargar y vais a decir, tiene razón. Yo de lo que quería hablar mucho es del vampiro, de la figura del vampiro en la cultura popular. En la cultura, digamos, en el folclore, la figura del vampiro también es una figura súper interesante. Y para los que os gusta el folclore, podéis encontrar un montón de cosas. A mí me encanta, ya los que me conocéis un poquillo por las redes ya lo sabréis, pero podéis encontrar cosas súper interesantes, pues en cuentas como la de Javier Prado, que habla muy guay de temas de folclore, brujería, vampiros, cosas así. Y luego en un montón de libros que luego si queréis, pues ya me los pedís aparte y os recomiendo para no llenaros la cabeza de cosas, ¿no? Pero bueno, en lo que es la mitología, pues la figura del vampiro existe desde bastante pronto, sobre la Edad Media o así. Anteriormente ya había habido cosas en Egipto y cosas así de vampiros que eran, digamos, se entendían como criaturas que se consideraba que eran muertos, que habían como vuelto de la tumba y que de alguna manera se alimentaban de sangre, Ujú, pero tenían una relación como más con el tema de las enfermedades, las plagas, ¿no? Cuando había una enfermedad en un pueblo y se encontraban con que una persona que había muerto, pues a veces sucede que cuando la gente fallece se retrae la encía, entonces los dientes se asoman más. Y como tuviera alguna mancha de sangre o algo, ya venían ya las peliculones que se montaban, empezaban a hablar de que, pues eso, que eran no muertos, que se comían a los niños, que bebían sangre y que eran los culpables y causantes de plagas, ¿no? Desde plagas tipo ratas o enfermedades, cosechas que se iban al carajo. Y entonces durante muchos años lo que se entendía por vampiro era eso, como un monstruo folclórico que a nivel estético y a nivel terror era muy directo, ¿no? Era un no muerto asqueroso que bebe sangre, es repulsivo y genera enfermedades. ujú. Pero en el siglo XIX
pasa una cosa muy interesante que es global a nivel social, que es que los miedos cambian de forma. Hasta esa época los miedos eran cosas que por desgracia muy reales y bueno, algunos no tanto, pero bueno, que como que se vivían y se veían simbólicamente en muchas cosas. Enfermedad, la muerte de niños pequeños o de bebés, guerras, todo este tipo de cosas, también miedos religiosos, ¿no? Por el tema del infierno, de si no hago lo que me dicen en la iglesia, pues este tipo de historias, ¿no? Pero en el siglo XIX como que surgen miedos nuevos. Surge el miedo eh, a los extranjeros, ¿no? Porque claro, muchas eran sociedades que de pronto empiezan a recibir una emigración que muchos de unos ciertos niveles económicos no desean, nos suena de algo, a lo mejor, ¿no? Y es como el miedo a lo nuevo, a lo diferente, a lo extraño. Y luego también viene el miedo a algo que parece una cosa, pero es otra distinta. Antes el terror era muy directo, como decía, ¿no? En plan, viene el lobo, te va a atacar. Esto es horrible, claramente es un monstruo. Pero a partir del siglo XIX, pues aparece esa figura, ¿no? Como de terrores que vienen envueltos en algo que es aparentemente agradable. En esta época aparecen obras literarias muy interesantes, algunas no tan directamente relacionadas con los vampiros, pero aparece El Paraíso de Milton, que es una obra muy interesante también porque plantea el tema de los ángeles caídos y cómo los demonios, pues como en realidad son ángeles, pues tienen una apariencia, ¿no? Eh, Esto, por cierto, me recuerda a Nick Sarim y a su... Estaba pensando, sí. Todos ya tenemos esa asociación, ya no podemos pensar en esto sin pensar en Nick Sarim. Pero es como un concepto que ya no es el típico demonio medieval, feo, terrible, chungo, no, no, ya son ángeles caídos que son guapos, son seductores, Ujú. y es esta figura la que empieza a aparecer. Aparece con obras como El vampiro de Polidori, que es la primera que pega ahí. Antes cuando has hablado de lo de cuando se crea Frankenstein en ese Ujú. grupito de... Ahí también surge un poco el inicio de esta figura, que es un vampiro que es manipulador, lo que quiere en realidad, o sea, lo que es el chupar la sangre, a veces no es tan literal, sino que es como aprovecharse de ti de una manera, ¿no? Está muy inspirado en Lord Byron, además. O sea, gran parte de los vampiros modernos vienen de Lord Byron. Ujú. Desgracia para todos, pero bueno. Entonces, como que surge eso en el siglo XIX, ¿no? También aparece Carmila, por cierto, que es una obra súper importante, Ujú. en la que también se aborda mucho lo del género, lo que hemos hablado al principio, de ver reflejadas pues sexualidades diferentes y cosas distintas en ese sentido que antes era difícil verlas y nunca en contextos así, ¿no? Y entonces es eso, como que cambia la enfermedad y el terror directo por la seducción, el deseo. Los miedos del siglo XIX también tienen mucho que ver con la represión. Entonces es como el miedo a que alguien venga y te seduzca y hagas una cosa que en realidad no querías. Claro, no Spoilers, querías. sí, spoilers, no quería. No querías, no, no, claro, claro. Entonces es todo eso con lo que juega la figura del vampiro que pega un cambio en el siglo XIX tremendo, ¿no? Ujú. Y ahí pues luego pues tenemos ya pues a principios del siglo XX, obras como Drácula también, que ya, o sea, Drácula literalmente, yo muchas veces lo hablo en plan de broma con amigos, es un especulador inmobiliario que viene del extranjero, que compra unos pisos en Londres y, claro, o sea, yo lo pienso y digo, Dios mío, si es que estamos ahora viviendo eso. Era un vampiro realmente terrible. Venía a quitarle la casa a a los londinenses. Lo peor que hizo, comprar propiedades en Londres. Vino en barco, destrozó el puerto, se cargó a todos los. A todo el barco. Lo peor que hizo fue. La gentrificación. Adelantó la gente. Realmente Bram Stoker era un pionero, ¿eh? Claramente. Sí, 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 se adelantó a su tiempo. Entonces, bueno, sí que no es exactamente este Drácula de Bram Stoker, sino luego cuando entra el cine. Cuando entra el cine tenemos unas representaciones de los vampiros que son cada vez diferentes, ¿no? Es como que es un monstruo, a diferencia de lo que ha pasado, la momia siempre es la momia. Ujú. Frankenstein siempre, es verdad que se le están cogiendo, sobre todo con la última versión, hay como también un enfoque un poco distinto, ¿no?
Pero el vampiro sí que es un monstruo que como que la sociedad y cada época lo va cogiendo y le va aplicando un poco la purpurina, a veces literalmente, o el tipo de manifestación externa que más se adapta a su época, ¿no? Ujú, Es como que sí que mantiene unas características constantes, el beber sangre, por ejemplo, con la excepción de Colin, en lo que hacemos en las sombras, está presente en el 100% de los vampiros. ujú, El no poder salir de noche no siempre está presente, pero sí que es muy común. Y el tema de la eterna juventud o inmortalidad, ¿no? También es como bastante fundamental ahí. Y entonces, por lo demás, es como que va cambiando mucho la figura. Cuando empieza a ser representado en el cine, y aquí es donde entra ya de lleno la cultura popular y los juicios que hace con respecto a las figuras. El primer Drácula es Nosferatu, que bueno, no pudo ser Drácula por una cuestión de derechos, por eso lo ujú. llamaron Nosferatu, pero es que el siguiente es el de Bela Lugosi y tú los comparas y piensas, wow, es que no tienen nada que ver, ¿no? Porque Nosferatu es monstruoso, es horrendo, su expresión es inhumana, tiene estos dientes de alante picudos, las manos retorcidas. Y Bela Lugosi es un aristócrata elegante rumano y Ujú. además la forma en la que él expresaba facialmente es como muy seductora y al mismo tiempo muy como que se nota que está mintiendo el personaje, ¿no? No sé, es súper especial, pero se llevan realmente poco tiempo cronológicamente y son totalmente opuestas estas representaciones. Posteriormente, la siguiente representación de Drácula que tenemos, aparte de otros Dráculas que hubo, mini Dráculas, ¿no? Después de Bela Lugosi, es la de Christopher Lee, Ujú, que es en los 70 con la Hammer. Y la de Christopher Lee es súper sensual, es muy física, es muy... la sangre es... sale sangre por todas partes, mientras que en Nosferatu y en el Drácula de Lugosi no se ve apenas sangre, sí que se ve el gesto de morder. Y luego llega Christopher Lee, llegan los 70 y ya es la locura. Allí ya es la sangre, las muchachas ahí en pelota viva, ujú. en fin, es como que la figura va siguiendo los tiempos, ¿no? Y creo que nos ha acompañado literalmente desde, pues yo creo que desde la antigüedad, de una forma o de otra, y como cambiando nos ha acompañado, que si lo piensas realmente es lo que hacen los vampiros también, ¿no? Sí, ¿no? Que acompañan a la sociedad porque al final, a la humanidad porque se tienen que alimentar de ella. Exacto. Yo, perdóname que te interrumpa, la primera referencia que yo El recuerdo. volumen, Ángel, Ay, súbete. jo. Que la primera que yo recuerdo, yo sé que es en las mil y una, y una noches. Las mil y una noches aparece, no Sí. sé si es el ghoul, pero sí que ahí aparece una especie de criatura vampírica, pero que está más cercana al cadáver reanimado que podría ser un zombie que al vampiro elegante de Bela Lugosi, por ejemplo, ¿no? O a Drácula, ¿no? Es algo más una criatura que se levanta de la tumba, pero es más monstruosa, ¿no? Entonces esa es la primera referencia que yo cuando he investigado sobre este tema he descubierto. No sé si habrá alguna anterior, o entre medias habrá más. Digamos que esa es la... Dices tú de la antigüedad. Bueno, yo recuerdo, yo reconozco esa. No, no sé si la conocías, concretamente esa. Y sí, sé que en la Mil y una noches, no, no recuerdo en qué relato, en qué cuento No, concreto, tanto pero no. hay un muerto reanimado, que además, si no recuerdo mal también, se alimenta de sangre, Ujú. es totalmente un vampiro. Y luego está la figura de los Yanxi, creo que se pronuncia Yanxi, perdón, porque es que es chino y yo el chino lo llevo regular en Duolingo, pero que es el vampiro de China, Ujú. tal cual, que además son muy peculiares porque van como saltando y creo que también es bastante antiguo, como que se ha escrito sobre ellos bastante antiguo, no sé datar porque estoy hablando un poco de Sí. cabeza. Y ya te digo que creo recordar que en Egipto también tenían como un mito relacionado, ¿no? Con este tipo de cosas. Y justo lo que dices, hasta el siglo XIX son cosas horribles que traen la plaga, que chupan la sangre y que no las quieres en tu vecindario. Luego ya, como que igual no te importa tanto, ¿no? Claro, luego Que estén por ahí. que te llame a la ventana cada vampiro que te encuentras, pues a lo mejor negocias, ¿no? Claro. Se entiende lo de pedir lo del permiso. A ti, contigo no, bicho, pero contigo sí. Total, totalmente, sí, 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 lo del permiso es súper interesante por eso, Mm, porque por lo que hablábamos de la seducción, ¿no? Lo de que el vampiro tú le tengas que dejar entrar
es una cosa relativamente moderna, o sea, son del medievo, ¿no? En el No, medievo no. el vampiro entra y sálvese quien pueda. Pero es como una cosa que incide en que tú en el fondo, o sea, él te va a seducir para que tú le digas, no, no, ven, ven chato o chata, ¿no? Y es como que incide mucho en eso, en el tema de que es como un deseo reprimido, es Ujú. como eh, siempre tienes tú que permitir una intimidad física, una cercanía física, porque claro, llega un momento que se tiene que acercar siempre para morder. El vampiro se te tiene que acercar para morder. Hay otros monstruos que te pueden hacer daño de una manera en la que no requieren tu complicidad a nivel de pues eso, a nivel físico, ¿no? Ujú. No requieren tanto tu complicidad. Tú puedes estar forcejeando que la momia te pega una paliza. Sí, no, o el hombre Me llama lobo, la o el atención hombre una momia, lobo, o porque, el hombre lobo no necesita, eres tu comida y punto. claro. Me hace gracia esto del consentimiento y tal, pero al final no deja de ser un poco, es un consentimiento viciado. Porque quiero decir, no, Sí, sí. no, por muy buen horror que estuviera Drácula, el Drácula no me va a salir ahora el nombre. Ay, la de Coppola, ¿cómo se llama el actor? Sí, ay, Se me ha ido el nombre a mí la también. edad. Bueno, en la película de Coppola, al Sí, el final, actor. él usa sus poderes para que Mina le deje entrar, ¿no? Quiero decir, Gary Sí, Oldman, sí. gracias. Aunque por muy atractivo, bueno, o digo que Drácula o Lestat o todos estos, me da igual. Sí, Al final el consentimiento está viciado. Al final no es. sí, sí. Es verdad que ya estamos entrando a darle a darle la vuelta un poco a la idea, pero eso no, Sí, que es claro, trampa. es que es complicado. Es una cosa que está en los tags de fanfics, Ujú. se especifica como, ¿cómo lo llaman ahí? Es como consentimiento poco claro o algo así, ¿no? Unclear, ¿no? Unclear. No, no sé exactamente cómo, pero no es exactamente un no consentimiento, sino que es como un consentimiento poco claro, porque sí que, como digo, en la época victoriana había muchas cosas que por moral tú decías no y, y digo, en la época victoriana, Sí. tú decías no, pero en el fondo sí querías, pero como que no te dabas tú el permiso de hacer esas cosas porque tenías miedo a una serie de repercusiones Ujú. sociales o incluso morales, ¿no? Que tú moralmente te prohibías a ti mismo hacer cosas que realmente sí querías. En el chat Eso dicen. luego ahora, Perdona, en el chat dicen dubious consent. eso, Para, gracias, pues gracias, eso. gracias. Que supongo que es consentimiento dudoso, ¿no? Se traduciría. Sí, exactamente, eso es. Entonces, claro, eso en esa época sí que era, y no solo eso, sino que en concreto las mujeres tenían una obligación moral de negarse a ciertas cosas que sí que querían. Ujú. De hecho, cuando te proponían matrimonio, la primera vez era casi mandatorio que te negases, porque tenían que pelear un poco, ¿no? Sí, Por no ti, podías, o yo qué no, sé. no podía Si ser decías que demasiado sí, desesperada, ¿no? claro, si decías que sí enseguida es porque eras una fresca. Ostras. Entonces, claro, ahí ese tipo de cosas que ahora tenemos muy claras, en plan de, oye, no, esto del consentimiento, en esa época no era tan así porque realmente tenían unos cacaos mentales Ujú. que realmente sí que muchas veces había gente que necesitaba que la llevasen un poco de la mano a que pudieran ser libres de hacer lo que realmente querían, porque no podían por esos condicionamientos, ¿no? Ujú. Pero sí, si miramos la figura del vampiro desde la perspectiva actual y cómo se juega con eso, claramente está viciadísimo. Sí, Es a lo que juega el vampiro también, ujú. ¿no? De eso. Bueno, cuéntanos más de vampiros, venga. Así Pues a ver, ya hemos hablado de Drácula, siguiente. hay, hay una cosa que creo que es muy, muy interesante de ver, que es cómo entre mediados, digamos, la segunda mitad del siglo XX y ya el siglo XXI, el vampiro además de pronto hace otro viaje diferente, que es pasar del monstruo terrible a monstruo seductor y ahora hace un viaje distinto que es ser monstruo y al mismo tiempo poder ser víctima. Ujú. Era algo que antes no se había tocado en ninguno de los planteamientos que se habían hecho del vampiro. Tenemos ya imágenes de vampiros que son seres sufrientes, que son personas que tienen que convivir con una maldición, que son
diferentes y son marginados por ser diferentes. Y esto hace que tengamos figuras con las que se pueden identificar mucho personas que están en situaciones de marginación, ya sea pues porque eres una persona a la que pues, te marginan en tu entorno social por la razón que sea, pero que concretamente una vez más apela mucho a personas que pertenecen a colectivos vulnerables, ¿no? Ujú. Y esto en Blade está bastante chulo, la verdad, En Blade. porque sí, De Blade no el personaje. tenemos. ¿Cómo? No, no, que no hay imagen, perdona, perdona. Sigue, sigue. Ah, no, es que creo que de Blade no subí. Pero bueno, es que me ha surgido ahora sí de pronto Vale. me Pero ha si venido no, a la es mente porque, como la parte de víctima, ¿no? De me han dado una maldición, me han convertido en claro, un monstruo. tengo esto y ahora con esto yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda, Ujú, porque Blade no quiere beber sangre, él se va pinchando para no transformarse del todo, ujú, está luchando contra los vampiros, ¿no? Entonces ya es como que ya no es 100% monstruo, ¿no? ujú, Y me parece como súper interesante ese planteamiento, ¿no? Aparecen también ya iteraciones como Déjame entrar, que creo que tampoco te paso imagen, que es una peli, bueno, es un libro que luego se hizo una película y es un niño o una niña, porque tiene como un proceso también con el tema del género, que le convierten en vampiro, no sé si con 11 años. Entonces, obviamente es una víctima, o sea, ujú. que luego se haya convertido en un monstruo. Y de lo que sí tenemos imagen, por cierto, es de Jóvenes Ocultos, gran película de 1984. Recomiendo a todo el mundo que la vea. Sé que es antigua, ahí la tenemos, qué bonita es. Esta la tengo Es antigua, pendiente. pero es muy interesante porque juega un poco con o sea, se llama Jóvenes Ocultos en España, pero en inglés es Lost Boys y son los niños perdidos como los de Peter Pan. Ah, vale. Claro, porque realmente son un grupo de adolescentes que han sido transformados en vampiros y ellos están intentando vivir su adolescencia como buenamente pueden. Y aquí hacen un paralelismo muy chulo en lo que se pretendía hacer con esta película, con el tema de las pandillas y con el tema de la droga, que en los años 80 pues era una problemática que preocupaba bastante a los adultos, ¿no? Entonces, en este contexto, los vampiros han formado una pandilla, quieren reclutar a gente nueva Ujú, para su pandilla, ¿no? Entonces, es muy curioso. Y empezamos también a ver la figura del vampiro presentado a los niños ujú, en la historia del pequeño vampiro y luego también en Jóvenes Ocultos hay una parte que es totalmente que son los niños buscando a los vampiros, ¿no? ujú, Y luego tenemos ya el vampiro digamos, de Crónicas Vampíricas o de Crepúsculo, que es el vampiro como ser sufriente y como, quizás no tanto como víctima, pero sí como ser sufriente o como criatura que no tiene por qué forzosamente ser malvada, ¿no? ujú. Que es algo que se empieza a presentar a finales del siglo XX, pero que ya en el siglo XXI pues lo vemos en muchos contextos. El vampiro se toma ya como una figura se puede también tomar, digamos, porque ya ahora mismo conviven un abanico de vampiros, como yo creo que no hemos visto nunca, y cuanto más mejor, ¿no? ¿Crees Y que tiene que dime. ver con esa moral, que pierde esa pátina de moral cristiana o católica, esa culpabilidad? Porque en el Drácula de Drácula básicamente no solamente es un vampiro, le llaman demonio, o dicen que vamos, es Drácula porque ha negado a Dios, porque ha llevado el camino del pecado. De hecho, eso también se ve muy bien me parece en la película de Gary Oldman. Entonces, ¿crees que eso es porque que ya no sean solo monstruos, sino que también sean víctimas? Tiene que ver con quitar esa parte católica, o no, no quiero decir católica, sino esa parte, esa moral religiosa, quizás. Sí, probablemente sí. La verdad es que me parece un apunte muy bueno. Y sí, está claro que llega un momento que también como sociedad el pensamiento religioso ya no tiene tanta importancia como tenía antes Ujú, y entonces la moral la consideramos más como un contrato social que como algo que viene dictado, ¿no? de una entidad superior. Entonces aquí es mucho más fácil poder plantearte un vampiro que no tiene que convivir con esa maldición o que no se considera, aunque es interesante que en Crepúsculo precisamente uno de los dramas que atraviesan a Edward es que él considera que su alma está maldita, pero bueno, la autora es mormona, entonces también
eso tiene esa influencia, ¿no? Pero en otras representaciones del vampiro esto sí que está ausente, aunque sí que sigue estando presente en muchas representaciones Ujú. de vampiros. No, lo que dices tú, ¿no? Que ahora, Y ahora conviven todas. sí, ahora mismo tenemos el jardín del Edén vampírico, vamos. Y bueno, luego también, pues aparte en la cultura popular, aparte de lo que son en las pelis, que es donde empieza, o sea, el mito del vampiro como lo conocemos ahora empieza más que nada en el cine, sobre todo. Y luego tenemos el cómic también. En el cómic hay representaciones del vampiro muy, muy chulas. Ujú. Y me gustaría enseñar algunas, si te parece bien, Ángel, Vale. que tengo aquí. Ah, ¿qué Las tienes tengo tú? yo aquí. Ah, vale. Sí, porque he hecho recopilación. Este es Crimson, ¿vale? Crimson es una serie de Humberto Ramos de los Ah. 90. Súper, súper chula sobre un joven al que convierten en vampiro. Ujú. Es un poco como lo que pasa en mi novela, ahora que lo pienso. Que convierten en vampiro cuando es adolescente, entonces se tiene que unir pues encuentra a otro vampiro que le ayuda y luego encuentran también a hombres lobo. Y es una representación del vampiro súper chula. Mirad qué pedazo de diente tienen esos vampiros chungos, Es eso negro, ¿no? Que se ve ahí. estos piños. Vale, vale, ya lo No veo. sé, son Sí, como súper son monstruosos, más pero salvajes, sí. sí, pero es muy interesante. Luego tenemos otra representación muy chula del vampiro, que es la de Rapaces de Marini, Ujú. que refleja mucho porque tiene que es de Marini con guión de Dufaux. Ajá. Eh, es, Son 4 números, se pueden encontrar de segunda mano, no sé si estarán descatalogados. Y estos son los vampiros más noventeros que vais a encontrar, son chulísimos, son gentuza, que es el vampiro que a mí me gusta es el que en el fondo es gentuza, y estos lo son. Y hace poco, bueno, no, ya no tampoco porque el tiempo pasa muy rápido, se publicó Costas Salvajes, que es una novela gráfica preciosísima sobre vampiros en la India Oh, qué guay. y que relaciona mucho el vampiro con la colonización. Mm. Está muy guay en ese sentido. Mirad qué vampiros, a veces se ve un poco. Mirad qué vampiros que vienen aquí a colonizar siendo los más guays y al mismo tiempo los más terribles. Ujú. Y este cómic, la verdad que lo recomiendo muchísimo. Creo que ganó varios premios. Es de Kumar Aston Bidikari Ram V y muy, muy chulo. Entonces, Mira, en el cómic tenemos. esos dos me los apunto. Dentro del cómic, no, es que si te interrumpo porque si no, no voy a dejar de escuchar sobre esto. Me han pedido que te recomiende. Se llama, no sé si lo conoces dentro del manga, no sé si lees manga. Hay uno que se llama Call of the Night. El mensaje es algo así como. Me gustaría alguna obra recomendada sobre vampiros, en concreto si conoces el manga Call of the Night, que llevo tiempo queriendo recomendarle al autor de este podcast. No lo, Entonces, no lo conozco, la verdad. no, pues No lo conozco, es también pero lo de. apuntamos. Sin intentar estropearlo mucho, sé que en Call of the Night los vampiros volviendo a la seducción y tal, tienen una vinculación tal. El problema es que si el Sire o el vampiro, perdón, el vampiro o el humano del que se alimenta se enamoran, Sí. mueren. Anda, qué chulo, eso me interesa. Más o menos. No sé si va por ahí, pero van por ahí los tiros, ¿no? Que Ujú, tienen un vínculo muy fuerte y tal, el humano y el vampiro. Entonces, que si llegan a ese punto, pues, y lo que no sé si puede ser que ujú. si se enamora el vampiro muere, pero si se enamora el humano, muere el humano, o algo así, ¿vale? No quiero Ya, ya, ya. Sí que es verdad que la verdad que la premisa es interesante, pero no me he animado a leerla hasta el momento Pues muchas por, gracias por por la el recomendación al simpático anónimo. simpático anónimo. A ver si ya, es que luego le voy a ver y todo, si no te lo recomendaba me iban Me a, mata. me lo iban a recordar. Así que por favor. Sí, luego apuntamos las recomendaciones. Las que me has dicho, los últimos 3 cómics me interesan un montón. Y están muy bien, ¿eh? De verdad que están muy chulos. Y luego más cosas en cultura popular, por supuesto, tú lo tienes ahí, yo también lo tengo aquí. Tenemos Vampiro la Mascarada, también conocido como Vampiro la Mariscada, La mariscada. que es
El juego de rol sobre vampiros es probablemente mi juego de rol favorito, junto con Cult. Y lo tenemos de dos sabores, lo tenemos, bueno, de muchos sabores. Lo tenemos sabor actualidad, lo tenemos sabor medievo, vampiro de oscura, lo tenemos sabor victoriano, hay como de muchísimos tipos. Y aquí, literalmente, para mí es de mis obras favoritas de vampiros, Ujú. porque recoge todos los tipos de vampiros que ha tenido la cultura popular a lo largo de los años, Son ¿no? muy guay, son muy Desde el guays. monstruoso, el Nosferatu monstruoso, hasta el Ventrue sofisticado que tiene una empresa, ¿no? Ujú. Es muy, muy guay. Sí, Y sí. luego pues tenemos, perdón, No, dime. no, que si te gustan los vampiros, es uno de los juegos de rol más... Y eso, y mola mucho porque como es un juego de rol que necesitas que sea amplio, pues tienes todo. Te han Sí, metido todo sí, y lo han hecho bien, ¿no? Han hecho ahí una mezcolanza súper guay. Vampiros sí, es mi juego favorito también, ¿eh? Hace mucho que no juego, pero pues eso hay que remediarlo. me apunto, me apunto. De hecho, podemos hasta hacerlo en directo. Luego hablamos, Vale, luego hablamos. perfecto. Y nada, también en videojuegos, pues recomendar, por supuesto, los videojuegos de Vampiro la Mascarada, que los hay tanto de Elige tu propia aventura por escrito, rollo historia y tal, como los clásicos de toda la vida. Ujú, Y luego también está, aparte del Castlevania, también bastante conocido, ahora mismo hay bastantes. Y ujú, yo el que recomiendo siempre mucho, mucho, porque creo realmente que es una gran obra y que no está lo suficientemente valorada, es Vampir. ujú, Salió en 2015, 2016 creo recordar, y es muy buena obra de vampiros, con enfoques también con un punto original, con personajes muy chulos. Y bueno, pues ahora mismo lo tenemos en la cultura popular, tenemos a vampiros por doquier, de todos los tipos que queramos. Y yo animo a la gente a que se meta un poco en el mundillo, que escoja el vampiro que le gusta, porque es que hay para todos los gustos, y que lo disfrute, porque creo que una cosa muy chula que tiene el vampiro es que nos pone en contacto con nuestra propia humanidad, también con nuestra propia mortalidad, pero con nuestra propia humanidad. Y creo que eso es algo que es muy interesante y muy a valorar, que es un tipo de monstruo que te hace hacerte preguntas y te hace sentirte más humano. qué buen cierre. Pues nada, vamos a volver. Terminamos la sección hasta aquí. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Yo creo que Gracias a ti. se han debido quedar cosas en el tintero y yo creo que puedes volver a hablarnos de Vampiros segunda parte porque yo creo que hay un montón de cosas que nos puedes todavía... ¡Ay! No se me oye. Joder. Yo te oigo ahora. A ver, Ay, ahora. Que digo que yo creo que se han quedado un montón de cosas en el tintero y que podrías volver a hacernos una sección sobre vampiro porque yo creo que bueno, no hemos hablado... Has hablado en entrevista de vampiro, pero muy por encima. sí, es que no quería tampoco enrollarme mucho, que si no nos vamos a tirar 3 horas. Bueno, ya estamos ya cerca de las 2 horas, no pasa nada. Por eso. Pero bueno, que muchísimas gracias, de verdad, ha sido súper interesante. Me he Aquí. apuntado algunas cuentas para la lista. Y espero que la gente que nos está viendo y escuchando, pues también se apunte unas cuantas recomendaciones porque son súper guays. Entonces, si te parece bien, también se han quedado 50 preguntas fuera, porque al final han empezado a llegarme y se han quedado un montón fuera, pero la vamos a dejar por aquí. Entonces vamos a hacer la microsección final que hacemos siempre, Ujú. que es, Vale, de momento tiene el título provisional de que estoy disfrutando ahora. Es terrible, es muy largo muy bien. y terminaré cambiándolo. Entonces, pero bueno, ya sabéis las reglas, 3 recomendaciones, Sí. lo hacemos primero ella, luego yo así, ¿vale? Y tienen que ser de 3 categorías diferentes. Entonces, Violeta, la primera, Pues de serie os recomiendo, no tiene nada que ver con vampiros, pero os recomiendo El Caballero de los Siete Reinos. vale. La podéis ver en HBO y si no, pues podéis ir a las costas del Caribe, que seguro que está allí también disponible. Y una serie muy chula, está basada en el universo de Martin, de Juego de Tronos, Ujú. pero no tiene nada que ver con Juego de Tronos. Bueno, algo tiene que ver, pero lo que quiero decir es que los mensajes que transmite son muy buenos y básicamente es la historia de cómo ser buena persona está bien. Necesitamos un montón de esos, ¿eh? Qué guay. Eso he estado últimamente leyendo. Yo no quería verla porque, por ejemplo, yo la de los dragones no la he visto. Pero es verdad que están diciendo esto de esta serie y digo, ah, pues mira, esta sí que la voy a ver en algún momento. Futuro, cercano.
Vale, pues si has elegido serie, yo también la siguiente serie, acabo de terminar, se supone que, porque la tengo reciente, My Hero Academia Vigilantes, que es básicamente es un spin-off de la serie de My Hero Academia, que se centra en, pues eso, en los vigilantes, en los héroes ilegales, que son, que no está, no sé si sabéis, bueno, sí, para el que no lo sepa, My Hero Academia va de héroes funcionarios, porque los superhéroes ahí tienen que tener licencia, tienen que estar registrados. Entonces, eso les da, por un lado, unas garantías, ¿no? El tener siempre el soporte del resto de superhéroes, el tener el apoyo de las autoridades, ¿no? Pero por otro lado, tiene otras desventajas. Pues eso, el que tienes que ser famoso, la gente sabe quién eres. Entonces, bueno. Y Vigilantes, básicamente, nos cuenta esa parte que no se ve, ¿no? Esos héroes que no deberían ser héroes, porque básicamente no se les considera héroes, porque están haciendo algo que es ilegal. Es como, básicamente, es como si fueran, para nosotros serían agentes paramilitares, ¿no? Claro, el problema de esto es que nosotros como superhéroes entendemos el concepto de Marvel, el de DC, que sí son tropas, son paramilitares, pero entendemos que son buena gente porque les conocemos. Pero claro, en un mundo donde tú no eres la víctima, ¿por qué vas a fiarte de un tío que lleva una máscara y va por ahí dando saltos, ¿no? Entonces, está guay porque te plantea el heroísmo de otra manera. Pues eso, en Vigilantes tienen que hacerlo a escondidas. Me acabo de ver la segunda temporada, me ha gustado un poquito menos, porque tiene más acción y menos precisamente de esta reflexión sobre dónde está el heroísmo o las dificultades que tienen estos vigilantes. Entonces, me parece que esta se ha centrado más en, oh, qué guay, somos superhéroes, vamos a pegarnos, que la primera, que tenía ese puntito más de, pues eso, de pensar sobre esta idea. Sigue siendo un mundo súper interesante, en el que creó Horioshi, si no me equivoco. Entonces está guay que lo hayan aprovechado. Entonces yo os recomiendo. Vaya, Me Hero Academia Vigilantes. Violeta. Pues de juego voy a hacer una recomendación que de verdad, lo siento, nada tiene que ver con nada, pero No pasa nada. eh, Es lo que estabas creo disfrutando en este momento. Entonces eso no... sí, claro, son las cosas que con las que estoy ahora. Entonces, un sitio al que yo vuelvo siempre cuando estoy así más liada, ¿no? Entonces, ahora como estoy estudiando también oposiciones, mi cabeza no da mucho abasto para cosas muy sesudas. Así que he vuelto al Stardew Valley, que es Ah, un juego que es el juego de pasar el tiempo y despejarte por antonomasia, ¿no? Y han sacado novedades ahora ujú. hace poco, ¿no? Han metido un poco de contenido nuevo, le puedes poner sombreros a todos los animales. Entonces, es como, ¿qué haces escribiendo de vampiros y luego le pones un sombrerito al conejo? Bueno, así somos una contradicción los seres humanos. Pero eso es bonito. Y han sacado, sí, no sé, han sacado cosillas chulas y es un juego que a quienes nos gusta, pues nos metemos ahí, ha sustituido un poco a los Sims, ¿no? Tú entrabas ahí cuando necesitabas desconectar un poco y no darle muchas vueltas al tarro y te entretienes con tus animales, cosechando calabazas y yo me lo paso muy bien, la verdad. Además juego en la Switch, entonces todo está en el sofá, está Diego viendo la tele, estamos juntos, pero un poco cada uno haciendo lo suyo. Y pues a mí me gusta mucho. Yo a quien le guste las granjas se lo recomiendo. Yo me lo compré para la tablet y jugaba en la cama. Lo que pasa es que el problema con este juego es que me da por jugar un montón de horas y de repente digo, uff, hoy no quiero, hoy no quiero. Y luego me tiro otros tantos semanas o meses o año y pico que llevo sin tocar la granja de la tablet sin jugar. Entonces, eso es lo que para mí, vamos, me encanta también Stardew Valley. Guay, guay, otra buena recomendación. Pues dentro de videojuegos, yo voy a también, tampoco es de vampiros, es Life is Strange. No sé si supongo que conocerás la saga. Concretamente, estoy jugando al remaster del primer Life is Strange, con la que me he pillado la Arcadia Bay Collection que incluye el Before the Storm. Y bueno, Life is Sí. Strange es la historia de Max Caulfield, que vuelve a su pueblo, a Arcadia Bay, y descubre, cuando bueno, llega para estudiar fotografía en una academia, que es una especie de universidad privada o preparatoria de la universidad, de artes. Entonces descubre en un momento dado que ve que una persona va a morir, que puede rebobinar en el tiempo, ¿vale? Que tiene poderes. Entonces empieza una aventura gráfica
pues eso, de decisiones sobre todo, de temas morales muy, muy tochos, yo, según estoy jugando, me estoy acordando de las cosas que pasan y es como, ya recuerdo por qué lo puse yo en barbecho este juego. Soy muy fan de la saga, pero es de las de jugar con un paquete de pañuelos al lado porque es muy, muy duro. Tienes, pues al final te engañas con los personajes, a los personajes les pasan cosas. Es que es difícil hablar sin spoilers, ¿no? Pero las mecánicas en su momento fueron bastante innovadoras. Es verdad que al ser un juego de 2015 se ve viejito. Y a pesar de ser el remaster, pero la verdad es que es un juegazo y vamos, es sobre el que volver varias veces en la vida. Así que también un juegazo, ¿eh? Mm, Estoy de acuerdo, a mí ese juego me parece increíble, la verdad. Sí, Farewell, han sacado dos. Han sacado el año pasado o el anterior Double Exposure y ahora han hecho el Reunion. Sí, y bueno, y luego tienes el True Colors, que la saga ha seguido todos los años. Y última recomendación, Violeta. Pues voy a recomendar, porque el libro que me estoy leyendo es un ensayo sobre música y esto no le va a interesar a nadie, solo me Bueno, interesa a mí y a ti no igual. sabes. Pero hay una peli que está ahora en Netflix que la vi el otro día y ya la he visto 2 veces porque me ha gustado un montón y la voy a ver más veces más porque me ha encantado, que se llama Sueños de trenes. Es una película que prácticamente no va de nada y esto puede sonar extraño, pero sigue la vida de un señor en Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que su trabajo es la tala y va construyendo las vías ferroviarias que une el sur con el norte. Entonces va un poco sobre su vida, pero es una persona totalmente irrelevante, entonces es como la vida de cualquiera de nosotros. Bueno, en Ujú. este caso también vemos una persona que es muy callado, no tiene apenas amigos y es como una vida sencilla contada a través de los actos sencillos, de las personas a las que conoce, los sitios a los que va a trabajar, su relación con su familia, las pequeñas o grandes tragedias que le suceden. Es una película visualmente preciosa que te muestra paisajes y escenas muy bonitas. Está rodada 100% con luz natural, lo cual es súper interesante Ostras. porque es súper chulo. O sea, las puestas de sol, los amaneceres, como a mí me ha parecido muy bonita. Es para verla tranquilo cuando estás por la noche o no sé. O sea, no Es, vayáis a verla con una expectativa de, "Buah, a ver lo que pasa", porque es casi una estética, ¿no? De 1 hora y pico de estética. ujú. Pero a mí me ha gustado, no me la esperaba en Netflix y me ha parecido que podía ser una película independiente perfectamente, pero de pronto pues ahí me la he encontrado y me ha gustado mucho, la verdad me ha encantado, es muy bonita, muy emotiva, pero eso, que no os esperéis aquí una trama con unos giros trambólicos porque no, o sea, es muy tranquilita. Ujú. Vale, yo no tengo peli. Yo lo tercero que tengo es libro. Que para no contar lo que tengo del otro día, que todavía no me lo he terminado, he empezado a leer la saga Harry Dresden, hablando de vampiros, pues Tormenta, que es la primera novela, y esto es fantasía urbana con mago detective, ¿vale? Harry Dresden es un mago, pero lo que hace es trabajar para la policía o para quien le contrate, pues como con labores como de detective. Oye, mi marido ha desaparecido, literal, lo que pasa en el primer capítulo. Mi marido se ha ido, dice, ya, pues llame a un detective. Dice, no, es que yo sé que estaba haciendo magia y algo le ha pasado. Entonces, mola un montón porque el narrador es él, es el propio protagonista, así que tiene sus vicios, ¿no? Pues eso, es un narrador seguramente no fiable, no he llegado a saberlo todavía, pero tiene toda la pinta, porque no es muy fiable 3D, así que imagino que el narrador tampoco. Y mola porque está sobre todo, al final la fantasía urbana es mucho, ¿no? Pero concretamente esta está muy influida por la novela negra. Tiene este rollito, pues eso, investigo, me voy a un sitio a hablar con no sé quién, ahora hago un experimento. Entonces tiene eso, la voz del protagonista como propio narrador. Entonces se ve que el autor tenía mucho en la cabeza, pues eso, la novela negra. Me parece muy interesante, llevaba años, pero años, te estoy diciendo 15 años, en la lista de me la leeré en algún momento. Y bueno, y la he empezado hace 2 o 3 días. Y de momento bien, no han pasado muchas cosas, aparte de mucha sangre. No puedo decir mucho más. Pero
Es que, Buena es lección. que la primera escena la tiene tela. No sé si te acordarás tú de la primera escena del libro. ¿Cuál has dicho que te estabas leyendo? Si no me equivoco, el primero, Tormenta. ¿De Tormenta? No me Una, acuerdo. O habitac- sea, me una, acuerdo una muy habitación de hotel generalmente. y dos personas que en una postura poco... Ah, Ya sabes, ¿no? Pues eso. Entonces, pues está hace guay, está guay. muchísimo. Está muy guay. Pues nada, eso ha sido... Madre mía, estoy con el del micrófono. Te está dando la tarde, ¿eh? Esto ha sido durísimo. Bueno, pues hasta aquí el último búnker. Violeta, muchísimas gracias por acompañarme. No sé si quieres aprovechar este minuto de oro, decir algo más Ujú. antes de irnos. No, que si os gusta lo que me habéis oído decir y si os gustan los vampiros, que tenéis Sangre Fría en digital, lo tenéis en mi tienda Coffee, lo tenéis en Amazon y está en el mundo a vuestra disposición. Y nada, que muchas gracias por escucharme y que los vampiros molan mucho. Y muchas gracias a Ángel, por supuesto, por dejarme este espacio para explayarme y por su compañía y todo. Pues espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien. A pesar de los problemas. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido muy, muy divertido. Me ha encantado todo lo que nos has contado. Nos tiraríamos 3 horas más solamente con tu sección, otras 3 horas de preguntas. Pero que si no, vamos, la gente se tiene que ir a su casa. Esta gente tendrá que cenar. Esta gente tendrá que cenar. Así que Ya volveré, ya volveré. Si me pues dejas, yo vuelvo. apuntadita quedas. Además, tienes una partida de vampiro que dirigir, creo que has dicho. Así que a todos los demás, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que os lo hayáis pasado bien, espero que os haya gustado. Recordad que los vampiros están ahí fuera y buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Esto es el último búnker. Hasta luego.